Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un placer realmente trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de aportar modestamente a la formación integral de ustedes como personas. Yo soy convencido de que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegar a ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Bien, señoritas y señores, Armijos Josué, Armijos Josué. Buenos días, ingeniero. Josué, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Campo Verde, perdón, Carpio Brigitte, Buenos días, Inge, presente. Brigitte, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cofre Oscar, Coronel Andrea, Girón Mitzi. Buenos días, ingeniero presente. Sí, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Granda Brian. Buenos días. ¿Cómo está, mi señor Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo está, mi días. señora Dania? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Patiño Enit. Presente, ingeniero, ¿Cómo está, mi señora Enit? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Luis. Presente, Inge. ¿Cómo está, mi señora Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ramón Zaida. ¿Cómo está, mi señora Zaida? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Tigre Brian. Ingeniero. ¿Cómo está, mi señor Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Felicitaciones, fue el primero que llegó al aula. Vamos a ver tal vez Cofre Oscar y Coronel Andrea. Bueno, bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, reiterando de la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. No se olviden lo que dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Definitivamente, usted está en un punto clave de la profesión en donde debe comenzar a mover los ya intereses de carácter personal, así que tratemos de poner la máxima atención y no se olviden lo que dicen los pedagogos de que para tener un aprendizaje significativo es importante primero prestar atención. En función de la atención viene la comprensión. Y si tengo atención y comprensión, y si a eso le sumamos la motivación y la emoción que viene a ser el pegamento de la memoria, el aprendizaje está garantizado. Así que la más cordial bienvenida. Quiero iniciar esta actividad académica. Primero, a mí siempre me enseñaron en mi casa que la gratitud es el sentimiento más noble que debe tener los seres humanos. Y quiero empezar agradeciendo a nuestra presidenta, Mitzi, realmente por la ayuda que ella siempre me viene brindando. Ayer le entregué la actita y ya me ha devuelto nuevamente con la firma de ustedes, así que mi especial agradecimiento, Mitzi, por su colaboración. Realmente para mí es importantísimo el trabajo, la colaboración de los estudiantes. Yo siempre digo que los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin estudiantes no hay universidad, los estudiantes son lo más importante. Aquí pueden haber los mejores docentes, pero si no hay estudiantes, primero motivados, interesados, definitivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje no funciona, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy entonces voy a terminar con la exposición que había quedado la tarde ayer relacionado con la composición química de los medios de cultivo. Vamos a abordar la segunda parte de los medios de cultivo entonces el día de hoy para irnos preparando lo que va a constituir la próxima semana la práctica número 2 que justamente está relacionada con la preparación de medios de cultivo que nos va a impartir la ingeniera Magali Yaguana. Recuerden que yo les dije que los contenidos están articulados para ir combinando los contenidos teóricos y los contenidos prácticos de acuerdo como les había señalado en el sílabo. Otra información que les quiero dar, ya subí las calificaciones de la unidad número 1, pueden ingresar al EVA y pueden registrar ya su nota que está ingresada ahí, pero quiero aprovechar de este espacio para felicitarlos. Estoy muy contento con el rendimiento académico de ustedes, definitivamente un promedio de calificaciones muy elevadas. Eso a mí particularmente me llena de alegría, a diferencia de veces otros docentes se entristecen cuando los estudiantes sacan buena nota. A mí al contrario, realmente me llena de gusto, me llena de alegría saber que los estudiantes tienen un buen rendimiento académico, así que mi especial felicitación a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces las actividades académicas del día de hoy y me voy a permitir entonces socializar en pantalla. En la pantalla. Entonces, una pregunta para ver entonces, para que el que sabe, sabe, ¿no? El que sabe, sabe. Una pregunta introductoria para iniciar la clase. ¿Me confirman? ¿Estamos observando en pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Sí,
Sí, A ver, Inge. prende el micrófono el primerito que contesta la pregunta, gana en participación. La idea justamente es motivarlos, ¿no? La idea es que nos sintonicemos en la clase, que nos pongamos realmente a tono en la clase para de esa manera propiciar los aprendizajes significativos. Esa es la importancia para mí, desde vista de las preguntas introductorias, para tratar de articular metodologías que permitan al estudiante empoderarse del resultado de aprendizaje de los contenidos que estamos estudiando en la asignatura. Esa es la pregunta. Tienen 15 segundos para contestar. Dice, ¿qué polisacáridos se encuentran en la pared celular de la célula vegetal? Opciones, quitina, glucógeno o celulosa. Pregunta. Celulosa. Dijo celulosa, a ver, anótense que dijo celulosa, por favor. Yo también. Zaida y Leonardo, ¿no? Entonces decimos claramente que la celulosa forma parte de la pared celular de los vegetales, y habíamos señalado que es la parte generalmente que le da la dureza característica al vegetal. Y desde el punto de vista de la tecnología de la madera, la celulosa viene a constituir lo que los forestales utilizamos en el proceso de industrialización, en el proceso de preparación de la madera. La celulosa generalmente está formada de hemicelulosa, de pectinas, es decir, que le dan esa dureza característica al vegetal. Pero cuando se hace cultivo de tejidos vegetales, hay que buscar por todos los medios de que las células generalmente no sean celulósicas, es decir, tratar de que la célula tenga la menor cantidad de lignina, la menor cantidad de dureza, de leño, para de esa manera propiciar un desarrollo, un metabolismo acelerado y propiciar entonces la multiplicación, en este caso de los desplantes, cuando están inoculados in vitro. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la composición química de los medios de cultivo. Y entonces, a ver, ¿quién me dice para un poco ponernos en contexto? ¿Quién me dice, a ver, qué era un medio de cultivo? Con la definición que ustedes asimilaron, o sea, con lo que ayer los elementos que le di, a ver, alguien que se anote para decir qué es un medio de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? A ver, ¿quién me dice qué es un medio de cultivo? A ver, nadie. A ver, ¿qué es un medio de cultivo? Yo dije, es una solución nutritiva que está compuesto normalmente por orgánicos y inorgánicos. Ajá, Leonardo, muy bien. Es una solución nutritiva que está compuesta, entonces está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos, pero falta una partecita. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice la partecita que falta? A ver. Sobre la cual se desarrollan los explantes. Muy bien, Zaida. Entonces, completamos. Decimos que el medio de cultivo es una sustancia o es una solución nutritiva que está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos y que son necesarios para el crecimiento y desarrollo cuando los explantes están inoculados in vitro. Y habíamos señalado ayer de que el medio de cultivo está conformado básicamente por 8 componentes. Y habíamos señalado también de que el medio de cultivo es para el explante lo que el suelo es para la planta cuando está creciendo in vivo. Y decíamos que en base al estudio bromatológico que hicieron Murashi y Skug en el año 1962, ellos hicieron un análisis químico, un análisis bromatológico en una hoja de tabaco y llegaron a comprobar de que un medio de cultivo estaba conformado de una gran cantidad de sales, tanto de compuestos orgánicos e inorgánicos que estaban presentes en el suelo y en función de aquello entonces determinaron una composición mineral que hoy en día se conoce universalmente como el medio de cultivo de Murashi y Skug o MS. Y decíamos básicamente que los 8 componentes que integran el medio de cultivo son las sales inorgánicas, los macronutrientes, los micronutrientes, las vitaminas, que son compuestos orgánicos, los reguladores del crecimiento o las fitohormonas, los aminoácidos y suplementos orgánicos, carbohidratos que constituyen la fuente de energía y carbono para el explante, porque decíamos que el explante se comporta de manera heterótrofa. El agua. Luego tenemos los agentes solidificantes y los suplementos no definidos. En la clase del día de ayer habíamos analizado hasta el 6º componente, que es el agua, y el día de hoy entonces vamos a terminar el análisis revisando lo que es el agente solidificante y los suplementos no definidos. Veamos entonces el 7º componente de los medios de cultivo, que es el agente solidificante. De acuerdo a la consistencia, los medios de cultivo pueden ser de 3 tipos. Pueden ser medios de cultivo líquido, pueden ser medios de cultivo sólidos o pueden ser medios de cultivo de 2 fases, ¿no? Entonces, de acuerdo a la consistencia, es decir, cómo se presenta el medio de cultivo, cómo se lo prepara el medio de cultivo, entonces el medio de cultivo puede ser líquido, sólido o de 2 fases. Vamos a ir analizando las características que tiene cada uno de ellos. Primero, ¿qué características tiene un medio de cultivo líquido?
La característica fundamental que tiene un medio de cultivo líquido es que no tiene en su composición el agar. ¿Qué es el agar? Lo voy a explicar más adelante cuando hablemos del medio de cultivo sólido. El agar es un compuesto orgánico que se aísla generalmente de las algas marinas y que permite gelificar o permite solidificar un medio de cultivo. Es decir, el agar es más o menos similar a una gelatina. Cuando uno prepara una gelatina, qué sé yo, hierve el agua y entonces luego coloca la cantidad determinada de gelatina y luego de ponerla en la refrigeradora o de dejarla en frío, la gelatina se comienza a gelificar o se comienza a endurecer. Eso hace el agar. El medio de cultivo líquido no tiene en su composición agar y para que el explante no se sumerja y no muera por falta de oxígeno, se coloca en el interior del tubo de ensayo generalmente un caballete de papel filtro. De tal manera que los nutrientes suben al explante por capilaridad. Es decir, los nutrientes se van traslocando a través del papel filtro y generalmente alcanzan al explante. Eso van a ver el día martes, que vamos a hacer la práctica número 2, es decir, cómo se prepara un medio de cultivo líquido. Si el medio de cultivo entonces es líquido, es decir, no tiene en su composición agar, los nutrientes entonces están disueltos en el medio de cultivo, están disueltos en el líquido, están disueltos en el agua. Por lo tanto, entonces, para el explante es mucho más fácil, primero, tomar contacto con el medio de cultivo, pero sobre todo la asimilación del medio de cultivo. Es decir, en el medio de cultivo líquido existe mayor disponibilidad, mayor facilidad para que el explante pueda tomar los macro, los micro y los compuestos orgánicos. Otra gran ventaja que tiene el medio de cultivo líquido es de que los tejidos vegetales, cuando generalmente son cortados o se produce una incisión, tienen una característica natural que vamos a explicar más adelante, que es producir fenoles. ¿Qué son los fenoles? Los fenoles realmente son exudados, que cuando se produce realmente una incisión o un corte o una herida en el tejido, automáticamente el tejido comienza a excretar una solución que en presencia del oxígeno toma una coloración oscura. A ese proceso decimos que se trata oxidación fenólica. En el caso del medio de cultivo líquido, eso lo voy a explicar más adelante, en el caso del medio de cultivo líquido, generalmente los fenoles que básicamente se forman en mayor cantidad en la base del explante no se llegan a difundir en el medio de cultivo. De esa manera entonces tenemos mayor oxidación fenólica, es decir, no tenemos nosotros prácticamente que el tejido se nos vaya a oxidar, que el tejido prácticamente se vaya a necrosar. Un ejemplo, por ejemplo, el guineo. El banano es campeón del mundo en formar fenoles, es decir, en oxidarse. Cuando usted corta un pedazo de un guineo, ya sea una hoja o un pedazo de racimo, automáticamente sale una especie de un exudado de color blanco, que generalmente decimos que es una leche. Esa leche generalmente en presencia del oxígeno automáticamente toma una coloración oscura. A eso decimos que es la oxidación fenólica. Es decir, en el medio de cultivo líquido existe menor disponibilidad para que realmente esa oxidación fenólica se vaya a convertir en un efecto o un agente o un factor limitante. Otra ventaja que tienen los medios de cultivo líquido es de que como no tienen en su composición agar, existe una mayor disponibilidad de oxígeno en el medio de cultivo para el explante. Es decir, el explante dispone por toda la base, por toda la incisión, por toda la superficie del corte del explante, mayor cantidad de oxígeno. Ahora veamos en cambio los medios de cultivo sólidos. Los medios de cultivo líquido, decíamos, son aquellos que no tienen en su composición agar. El medio de cultivo sólido es aquel que tiene una ligera consistencia. Y esa ligera consistencia o esa solidez o esa gelificación del medio de cultivo se la adquiere a través de la adición del agar. Es decir, cuando agregamos el agar. El agar es un compuesto orgánico que se aísla de las algas marinas. Es decir, es un agente gelificante, es un polisacárido. Y lamentablemente el agar es uno de los productos más caros del medio de cultivo. Básicamente, qué sé yo, los 500 miligramos de agar generalmente están alrededor de más de los $500. Es decir, es un producto altamente puro, pero también es un producto muy caro y es uno de los componentes más caros que tiene el medio de cultivo. El agar generalmente tiene las siguientes características. El agar generalmente cuando se va a preparar un medio de cultivo sólido, el medio de cultivo sólido tiene que derretirse. Es decir, se lo tiene que cocinar, porque el agar generalmente en presencia del calor y el agua forma geles. Estos geles se derriten a 100 grados centígrados
y se solidifican a 45 grados centígrados. Eso significa entonces que este medio de cultivo sólido es estable en todas las temperaturas de incubación, porque en el cuarto de incubación nunca vamos a tener una temperatura de 100 grados centígrados o una temperatura de 45 grados centígrados. Es decir, el gel que contiene el agar necesita derretirse a 100 grados centígrados y necesita solidificarse a 45 grados centígrados. Otra característica que tiene el agar, no es digerido por las enzimas de la planta. Es decir, no reacciona con los constituyentes del medio. Lo que significa entonces que el agar solo le sirve como medio de solidez, como medio de soporte. Es decir, es una sustancia totalmente inerte, que no incide entonces en el crecimiento, en el desarrollo, no reacciona con los constituyentes del medio. Es decir, lo único que le brinda al explante es una solidez para que el explante se pueda anclar en el interior del medio de cultivo. Generalmente el agar, cuando ya se disuelve con el agua y se lo comienza a cocinar, comienza a retener el agua, pero tiene un inconveniente también, que absorbe los nutrientes, es decir, retiene nutrientes. Y al retener nutrientes, generalmente el explante tiene mayor problema para poder absorber libremente los nutrientes. Recuerden que en el medio de cultivo líquido decíamos generalmente que el explante fácilmente por toda la superficie del corte del explante puede absorber los nutrientes. Generalmente en el medio de cultivo sólido, el explante toma posesión solo por un espacio del agar y generalmente el agar retiene, limita la absorción de los nutrientes en el medio de cultivo sólido. Eso generalmente es una desventaja, pero tiene algunas pros y algunos contras en el medio de cultivo sólido. Generalmente el medio de cultivo que se utiliza para poder inocular los explantes y preparar un medio de cultivo sólido es del tipo Bacto-Difco agar. Miren que este agar generalmente es diferente al que se utiliza para poder preparar en plagas de enfermedades. Recuerden que en plagas de enfermedades, no sé si ustedes ya siguieron, generalmente se utilizan medios de cultivo para poder inocular microorganismos, sean hongos, sean bacterias, y generalmente se prepara un tipo de agar que se conoce generalmente el PDA, que es el fosfo, generalmente glucosa, y tiene realmente para poderse preparar. Es decir, se lo prepara a base de papa, generalmente el medio de cultivo para microorganismos. El de cultivo de tejidos vegetales necesitamos que sea Bacto-Difco agar. Y se utiliza en concentraciones que van de 0,8 a 0,6, a 0,8%. Cuando ya sepan qué son porcentaje peso, porcentaje volumen, van a entender. Entonces, el agar que se utiliza entonces para cultivo de tejidos vegetales es el Bacto-Difco agar, que es diferente al agar bacteriológico que se construye a base de agar papa destroza. Agar papa destroza es el que se utiliza para plagas y enfermedades para poder, en este caso, subcultivar microorganismos. Y utilizamos entonces una concentración que puede ser de 0,6 a 0,8%. Hay una relación muy cercana entre la concentración del agar y el pH del medio de cultivo. Yo generalmente si tengo la concentración adecuada de agar, es decir, 0,6 a 0,8%, generalmente, y el medio de cultivo no solidifica, generalmente puede ser porque el pH es ácido, es ácido. Es decir, si yo tengo generalmente una concentración correcta de agar del 0,6 al 0,8% y el medio de cultivo no solidifica, significa que tengo que revisar el pH porque el pH posiblemente es ácido. Ahora, si el agar también es más bajo, tengo 0,4% de agar, el medio de cultivo no va a solidificar porque igual que la gelatina, le puse muy poquita gelatina, no sé, en el litro de agua y la gelatina no logra gelificar. Entonces, existe una relación muy cercana. Es decir, si le pongo muy poco agar, generalmente el medio de cultivo puede quedar con una consistencia muy líquida y no va a haber posibilidad de poder realmente inocular el explante. Pero también se puede producir el efecto contrario, que la concentración sea muy alta, mayor al 1%. En cambio, el medio de cultivo se vuelve muy endurecido, muy duro, y generalmente se dificulta la inoculación, pero sobre todo la absorción de nutrientes por parte del explante. Esto más o menos sucede como cuando uno, qué sé yo, está preparando 1 litro de gelatina y le pone 2 fundas de gelatina. La gelatina va a quedar totalmente dura. Pasa exactamente con el agar. O si le pongo menos de la concentración de la gelatina, va a quedar muy suave, va a quedar muy líquida. Pasa exactamente igual con el agar. Es decir, si le pongo 0,4 o le pongo 0,1%, perdón, puede quedar o muy líquido o muy endurecido. A eso se suma si el pH es ácido. Si el pH es ácido y yo tengo la concentración correcta
de 0,6 a 0,8%, el medio de cultivo no me va a solidificar y por lo tanto tengo que revisar el pH. Generalmente el agar retiene los nutrientes. Es decir, los nutrientes que están en el medio de cultivo los retiene ligeramente y eso se convierte en una dificultad para el explante para poder asimilar los nutrientes del explante. Esa es una desventaja definitivamente que tiene el medio de cultivo sólido. Otra desventaja que tiene generalmente es de que como el explante toma contacto solo por una parte del medio de cultivo, los fenoles generalmente se difunden o se acumulan en cierto sitio. Es decir, no como en el medio de cultivo que se difundían en todo el tubo de ensayo, ¿no? Generalmente acá los fenoles se acumulan, no se difunden en el medio de cultivo y existe mayor susceptibilidad de que el explante se pueda producir una oxidación fenólica. Otra desventaja del medio de cultivo sólido es de que como el medio de cultivo es ligeramente sólido, gelificado, existe menor disponibilidad de oxígeno en el medio de cultivo para el explante. Es decir, el explante toma contacto por una sola superficie cuando está inoculado in vitro y por lo tanto existe menor cantidad de oxígeno para su crecimiento y desarrollo. Les decía que existe una relación muy cercana entre el pH y la concentración del agar. Generalmente el pH para los medios de cultivo se aconseja utilizar entre 5 a 6,5. Y a diferencia del suelo que decíamos que utilizábamos o humus, materia orgánica o cal para subir o bajar el pH respectivamente, el pH del medio de cultivo lo controlamos automáticamente. El día que ustedes vayan a hacer la práctica, la ingeniera va a utilizar, por ejemplo, si el pH es muy ácido, utiliza una base, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, para poder subir el pH. Si el pH es muy alcalino, tiene que bajar la cantidad, en este caso, de iones oxidrilos. Y entonces utiliza, en cambio, un ácido. Puede utilizar, no sé, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, primero ajustamos el pH adecuado. Pero si yo tengo la concentración correcta de agar, es decir, le pongo 0,6% de agar en el medio de cultivo, y a pesar de ello, el medio no solidifica, significa que el pH del medio de cultivo es ácido. En presencia de un medio de cultivo ácido, generalmente el agar, así tenga la concentración correcta, generalmente no solidifica. Entonces, hay que revisar la concentración de agar. Pero si yo tengo un pH, qué sé yo, 4,5, 4,8, y tengo entonces la concentración correcta, 0,6% de agar, el medio de cultivo no le va a solidificar. El medio de cultivo no le va a gelificar. Por eso es de fundamental importancia conocer que luego del autoclaviado, ¿qué es el autoclaviado? Cuando colocamos en el interior del autoclave el medio de cultivo para su esterilización. Recuerden que decíamos que los medios de cultivo se podían esterilizar en húmedo a través de un autoclave, podríamos esterilizar por filtración a través de filtros de acetato de celulosa o por radiación. Pero eso es el método más importante, el que más se usa es a través del método en húmedo con un autoclave. Luego del autoclaviado, si yo parto de un pH 5, 6,5, generalmente de forma natural, de forma normal, el pH desciende entre 0,3 a 0,5 unidades. 0,3, ¿verdad? 0,3 a 0,5 unidades. Eso significa entonces que si yo partí de un pH 6,5, después del autoclaviado tranquilamente puedo tener un medio de cultivo con un pH 6. O si partí de un pH 6,3, después del autoclaviado, voy a tener un pH 6. Si yo tengo un pH muy ácido, 4,5, ¿no? Es decir, o un pH muy alcalino, es decir, con una inmensa cantidad de iones oxidrilos, va a frenar el crecimiento y desarrollo del explante. Por eso es de fundamental importancia ajustar de antemano el pH del medio de cultivo, que tiene que estar entonces en el orden de 5 a 6,5. Si el pH es 4,5 o si el pH es superior a 7, el medio de cultivo o es muy ácido o es muy alcalino y por lo tanto el explante va a frenar su crecimiento y desarrollo porque se va a producir una fitotoxicidad en el interior del medio de cultivo originado por la concentración del pH. El pH muy bajo, es decir, el pH muy ácido, generalmente pierde su rigidez, ¿no? Y generalmente a veces resulta ser que en el cuarto de incubación, donde se tienen incubados los tejidos por mucho tiempo, vamos a poner que yo tengo en el cuarto de incubación, no sé, el medio de cultivo y tengo sembrados los explantes y están más de 6 meses. Con el tiempo, generalmente el medio de cultivo se comienza a licuar, es decir, se comienza a volver líquido. ¿Qué significa aquello? Si eso sucede, significa generalmente que el medio está perdiendo su rigidez. El medio generalmente está perdiendo prácticamente esa elasticidad, esa gelificación que tiene.
¿Y por qué pierde la elasticidad? ¿Por qué pierde la solidez? Porque el pH del medio de cultivo se está volviendo ácido. Cuando eso sucede, si yo dejo prácticamente al explante ahí, el explante va a morir por una fitotoxicidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente preparar un nuevo medio de cultivo, ajustando el pH adecuado, 5 a 6,5, y pasar realmente los explantes a este medio de cultivo fresco. Para de esa manera, entonces evitar la toxicidad de los tejidos. Recuerden que un pH ácido realmente hace que pierda rigidez porque las sales se pueden precipitar, pero básicamente se produce toxicidad en el interior del medio de cultivo para el explante. Existen diferentes tipos de agar en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, el que les digo, Bactodico agar, se utiliza en concentraciones de 0,6 a 0,8%. Sin embargo, cuando uno generalmente quiere cultivar embriones, se utilizan, en este caso, agares de alta pureza, de alta purificación. Existe un agar que se conoce con el nombre de Gelrite. Este es un agar altamente purificado y que se puede incluso utilizar en la mitad de la concentración del agar normal, del Bactodico agar. Se puede incluso utilizar concentraciones del 0,2%. Pero el inconveniente que tiene este Gelrite es de que generalmente forma, o es muy caro, es carísimo este agar. Forma geles que son totalmente translúcidos. Es decir, que prácticamente se deja atravesar por la luz. Y eso facilita la inoculación de los explantes. Pero el Gelrite tiene el inconveniente de ser un producto orgánico que asimismo da la solidez al medio de cultivo, pero es extremadamente caro. Por eso en algunos casos, mire, se puede reemplazar el agar. Si el agar solo cumple una función inerte de solidificar, de gelificar el medio de cultivo, se puede utilizar algunos compuestos orgánicos a base de almidones de yuca, a base de almidón de maíz, de arroz, de avena, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad, hace algún tiempo, cuando yo recién regresé de Cuba, yo hice un trabajo de investigación probando diferentes tipos de harinas, ¿verdad? Me acuerdo que probé harina de yuca, el almidón que normalmente decimos, harina de maíz, harina de trigo, probé una cantidad de productos. Miren, el resultado fue muy bueno. Incluso los productos, como eran carbohidratos, aportaban nutrientes al medio de cultivo, pero el inconveniente era de que como eran productos orgánicos, incidían o inducían mayor contaminación por un lado, y generalmente el explante se pegaba. Por ejemplo, en el caso del almidón de yuca, ustedes recuerden que se utiliza como engrudo. Entonces, prácticamente el explante como que se deshidrataba en ese tipo de sustancia. Sin embargo, se podrían utilizar entonces compuestos orgánicos para poder reemplazar el agar, porque como les digo, el agar generalmente es el producto más caro, ¿no? Y en el caso de los medios de cultivo líquido que no tienen agar, incluso se puede sumergir en el interior del tubo de ensayo, por ejemplo, una espuma de espumaplex o una espuma plástica, para evitar entonces que el explante se sumerja en el interior del medio de cultivo y pueda morir por falta de oxigenación. Es decir, si no tenemos el soporte en el interior del medio de cultivo líquido, podemos en cambio agitarlo en una centrífuga. Es decir, para de esta manera generar una buena aireación en el interior entonces del medio de cultivo. Para eso, generalmente cuando uno no tiene, qué sé yo, un medio de cultivo sólido y necesariamente usted tiene que utilizar un medio de cultivo líquido, entonces utiliza un agitador magnético o una centrífuga para constantemente estar agitando los explantes y de esa manera realmente no se sumerjan en el interior del medio de cultivo y puedan morir por falta de oxigenación. Entonces, como ustedes pueden ver, el medio de cultivo sólido tiene sus pros y tiene sus contras, pero generalmente se emplea mucho para poder hacer la inoculación de los explantes en el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Veamos el tercer tipo de medios de cultivo, que es el medio de cultivo de dos fases. ¿En qué consiste el medio de cultivo de dos fases? Es un medio de cultivo mixto, que está conformado de dos fases, como su nombre lo indica. Está formado en la base del recipiente, en la base del tubo, generalmente lleva una fase sólida. Es decir, ahí se coloca el medio de cultivo sólido. Y luego, generalmente, aquí se inoculan, en esta base del medio de cultivo sólido, generalmente se inoculan los explantes. Y luego, a continuación, colocamos una fase líquida. Es decir, colocamos una fase líquida de tal manera entonces que el explante queda una parte en la parte de la fase sólida, otra parte en el aire y otra parte en la fase líquida. Incluso la fase líquida puede ser cambiada de acuerdo a la necesidad nutricional del explante o de acuerdo al tipo de lo que yo quiero inducir, de acuerdo al tipo de crecimiento que yo quiero inducir. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero formar yemas axilares, ¿sabes? Si yo quiero formar yemas axilares,
puedo cambiar, dice, la fase líquida para de esa manera inducir la formación de yemas axilares. Si yo quiero formar yemas axilares, a ver, ¿qué pondrían? A ver, ya estudiamos eso ayer. ¿Qué pondrían si ustedes quisieran formar yemas axilares? ¿Cómo prepararían la fase líquida? A ver, ¿quién me dice? Con A ver, ¿qué pondríamos? citoquininas. Citoquininas, ¿en qué concentraciones? ¿Bajas, medias o altas? A ver. ¿Qué Medias. Medias. En cantidades medias a altas. Recuerden que las citoquininas en altas concentraciones permiten la formación de vástagos axilares, pero inhiben la dominancia apical. Entonces, la fase líquida yo la podría cambiar de acuerdo al tipo de crecimiento que yo quiero inducir. Entonces, por ejemplo, podría poner una fase líquida a base de citoquininas. Dígame un ejemplo de una citoquinina. A ver, alguien que me diga el ejemplo de una citoquinina. Benzilaminopurina, el BAP, ¿no sé? Benziladenina, quinetina, 2-isopentiladenina. Es decir, podría utilizar en este caso la fase líquida que es cambiable, que en este caso entonces la podría reemplazar para poder inducir un tipo de crecimiento que yo requiera en el explante. Entonces, el medio de cultivo de dos fases es un medio mixto, que está conformado entonces por una fase sólida y una fase líquida. Sobre la fase sólida se hace la inoculación del explante y la fase líquida puede ser intercambiable en función del tipo de crecimiento que yo quiero provocar en el explante. ¿Qué efectos puede producir en el medio de cultivo? Ya sea que se utilice un medio de cultivo líquido, un medio de cultivo sólido o un medio de cultivo de dos fases. Básicamente en el explante se puede producir una condición fisiológica que se conoce con el nombre de vitrificación, para el glosario, vitrificación. ¿Qué es la vitrificación? La vitrificación generalmente es una degeneración de la clorofila. La vitrificación generalmente los explantes que son de color verde, debido a un exceso de humedad, debido a una hiperhidratación que existe en el interior del vidrio, los explantes comienzan a degenerar la clorofila y se convierten de un color blanquecino, de un color albino. Entonces, por eso decimos claramente que la vitrificación también se llama translucidez, hiperhidratación, transformación hiperhídrica, glaucosidad, encharcamiento, vitrosidad, etcétera, etcétera. Entonces, la vitrificación se produce porque el explante está creciendo en una condición o en un ambiente de elevada humedad atmosférica. Es decir, en el interior del vidrio realmente existe mucha humedad. De tal manera entonces que la clorofila, que normalmente es de color verde, se comienza a degenerar y el explante toma una coloración blanquecina, una coloración albina. Verán que no es ninguna enfermedad, no es ninguna contaminación, es una condición fisiológica que adquiere el explante. Pero lógicamente frena su crecimiento y desarrollo. Entonces, una forma de darme cuenta yo de que mis explantes se están vitrificando es observo en el interior del tubo, observo en el interior del frasco. Si el explante lo veo que se está tornando las hojitas de coloración blanquecina, de coloración, qué sé yo, en este caso albina, es porque existe una vitrificación. Entonces, generalmente se dice que los medios líquidos realmente son los que vitrifican más. Es decir, esta degeneración de la clorofila hace entonces que el explante vaya perdiendo translucidez y se va volviendo blanquecino debido a un exceso de humedad. Se dice que la vitrificación está altamente relacionada con los medios de cultivo líquido. ¿Y por qué realmente los medios de cultivo líquido vitrifican más? Porque están formados básicamente en su composición por agua, es decir, no tienen el agar, ¿no? Entonces, la vitrificación, entonces es un efecto que se puede producir cuando yo inoculo los explantes en un medio de cultivo, ¿no? La vitrificación entonces se produce por un exceso de humedad en el interior del vidrio, de tal manera entonces que los explantes adquieren una coloración translúcida, una coloración blanquecina. Es decir, hay una degeneración de la clorofila debido a que existe un exceso de humedad o posiblemente puede ser también que en un medio de cultivo líquido exista una baja concentración de agar. Es decir, el medio de cultivo nos quedó, no totalmente rígido, no totalmente gelificado y entonces existe mayor disponibilidad de agua en el interior del vidrio. ¿Cuáles son las causas realmente de la vitrificación? La vitrificación tiene algunas causas. Está íntimamente relacionado a las bajas concentraciones de agar y sacarosa. Claro, si el agar es el que permite gelificar el medio de cultivo
Y si el agar no queda calificado, va a haber mayor disponibilidad de agua en el interior del tubo. Y también está asociado a altas concentraciones de sacarosa. Está asociado también a altos niveles de citoquininas. Por eso generalmente cuando a veces uno inicia el proceso de implantación de un tejido, a veces en la primera fase no es necesario colocar todavía hormonas. Porque por un lado puede hacer que el material vegetal se nos contamine o se nos vitrifique. Verán que la vitrificación no es contaminación, no es enfermedad. Se nos vitrifique y vamos a perder las citoquininas. Yo decía a ustedes que las hormonas, tanto las auxinas y las citoquininas, que son las que más se utilizan en cultivo de tejidos vegetales, son las más caras, ¿verdad? Entonces podemos realmente obviar en la primera etapa de implantación altos niveles de citoquininas porque están asociados entonces con la vitrificación. Está asociada también a una baja irradiación lumínica y a altas temperaturas. Es decir, cuando en el cuarto de incubación nosotros tenemos una baja intensidad lumínica, pero tenemos altas temperaturas. ¿Qué significa aquello? Que el medio de cultivo, que normalmente está gelificado, se puede volver líquido debido a las altas temperaturas y entonces comienza a haber mayor disponibilidad de agua en el interior del tubo y entonces el tejido se comienza a vitrificar. Otras causas, los medios de cultivo líquidos son los que vitrifican más que los medios de cultivo sólidos, porque hay mayor disponibilidad de agua en el interior del vidrio. También puede estar asociado a una esterilización del medio de cultivo muy intensiva, muy fuerte, muy grosera. Es decir, cuando nosotros ponemos en el interior del autoclave el medio de cultivo, posiblemente se nos pasó del tiempo de la esterilización. Entonces puede también originar una vitrificación en los explantes. En algunos casos, de acuerdo a la calidad del agar, estos son más o menos susceptibles. Existen algunos agares que no son de tan alta calidad que contribuyen mayormente a la vitrificación también de los explantes. El material joven, el material tierno, que tiene una gran cantidad de humedad y que por lo tanto va a desprender mayor cantidad de humedad en el interior del tubo, son más susceptibles de vitrificación. Es decir, si yo parto de un meristemo joven, o parto de una hoja joven, o parto de un explante terminal joven, generalmente va a disponer mayor cantidad de agua y por lo tanto va a ser mucho más susceptible de vitrificación. Una de las soluciones podría ser utilizar medio de cultivo de dos fases, ¿no? Es decir, el medio de cultivo que tiene una fase líquida y que tiene una fase sólida. Es decir, para de esa manera contribuir a disminuir la cantidad de agua del interior del tubo o también utilizando un medio de cultivo sólido en donde realmente se disminuya la disponibilidad de agua en el interior del explante para que éste realmente no se vitrifique. En conclusión, entonces, la vitrificación no es una enfermedad, es una condición fisiológica que se produce en el explante debido a un exceso de humedad en el interior del vidrio. Y decíamos que los medios de cultivo líquido realmente son los que son más susceptibles a vitrificar porque tienen mayor disponibilidad de agua en el interior del recipiente. Pasamos al último componente, que son los suplementos no definidos. Suplementos no definidos. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos entonces que el medio de cultivo es una solución nutritiva que está compuesta por compuestos orgánicos e inorgánicos? Los suplementos no definidos son la mayor parte de compuestos orgánicos. ¿Cuándo se utilizan los suplementos no definidos? Algunos realmente investigadores dicen que se utilizan los suplementos no definidos cuando no se tiene un conocimiento exacto de las necesidades nutricionales de la especie vegetal con la que yo estoy trabajando. A veces cuando el investigador está un poco perdido, comienza a utilizar una gran cantidad de suplementos no definidos que tienen funciones análogas a los compuestos normalmente que se compran, qué sé yo, para poder utilizar en cultivo de tejidos vegetales. Por ejemplo, en algunos laboratorios se utiliza mucho la leche de coco, se utiliza, qué sé yo, los jugos de varias frutas, de banano, de naranja, es decir, porque se supone que son compuestos orgánicos que tienen características análogas a ciertos productos orgánicos que se utilizan en el medio de cultivo. Por ejemplo, a la leche de coco se le atribuye la propiedad de que generalmente tiene propiedades análogas a la quinetina. ¿Y por qué se dice que tiene propiedades análogas a la quinetina? Ustedes supongo que estudiaron ya en asignaturas anteriores como fisiología vegetal. Por ejemplo, miren, las semillas tienen el endospermo. ¿Qué es el endospermo para el glosario? El endospermo es el alimento del embrión. El endospermo es el alimento para el embrión. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una semillita, no sé, de frijol, y ustedes le presionan en la base del cotiledón, sale una espiecita de agüita ahí. Ese es el endospermo
que le sirve, como en el caso, no sé, de un feto, como el líquido amniótico, que le nutre al embrión de la semilla. Se dice que el coco es una de las semillas o es uno de los frutos que tiene la mayor cantidad de endospermo líquido. Fíjense que el agua de coco viene a constituir el endospermo líquido de la semilla, que constituye entonces el alimento del embrión. Y por eso que se le dan algunas propiedades curativas. No sé si ustedes han escuchado, cuando uno anda mal de los riñones, dice hay que tomar agua de coco. Porque se dice que el agua de coco tiene gran cantidad de quinetina y por lo tanto puede cumplir funciones análogas a la quinetina. Pero si yo estoy haciendo un trabajo de investigación per se, un trabajo de investigación científico, con qué sé yo, con diseño experimental, yo no puedo realmente andarme aventurando utilizando leche de coco, porque realmente si utilizo leche de coco, después no puedo saber a qué se dio el efecto. Entonces, si el trabajo de investigación tiene un carácter de ser científico, es mejor utilizar la quinetina, porque sé exactamente después, incluso para recomendar que el efecto que produjo o que no produjo en el explante se debió a la quinetina. Sin embargo, en algunas investigaciones se utiliza, por ejemplo, este tipo de jugos. Porque yo me acuerdo que en Cuba utilizábamos el jugo de plátano, ¿verdad? El jugo de naranja, el agua de coco, ¿no? Para poder adicionar al medio de cultivo. Por un lado, entonces, es una sustancia orgánica que tiene una composición no definida, por eso se llama compuestos no definidos. Es decir, no tiene una composición que yo la conozca de antemano y que después pueda atribuir a esa condición el crecimiento del explante, por un lado. Pero por otro lado, inducen contaminación, inducen mayor cantidad de contaminación. Yo me acuerdo que en un medio de cultivo poníamos entre 100 a 150 mililitros de agua de coco por litro, ¿no? Pero el agua de coco incrementaba la cantidad de compuestos orgánicos y por ende de contaminación. Por eso, si se trata de un trabajo de investigación per se, de un trabajo de investigación serio, a veces es mejor recurrir a los compuestos orgánicos que sí se conoce claramente cuál es su composición. ¿Cuáles son los suplementos no definidos que también se pueden utilizar, aparte de estos jugos que les digo? Generalmente se puede utilizar el extracto de levadura, se puede utilizar el extracto de malta, y aquí lo que decía, se puede utilizar extractos de varias frutas, de plátano, de tomate, agua de coco, de naranja, etcétera, etcétera. Se puede utilizar también la caseína hidrolizada. Esta caseína hidrolizada es una proteína, ¿verdad? Yo les decía ayer que existen algunos antioxidantes, y les hablaba ayer de la cisteína, y decía que la cisteína, en cambio, era un aminoácido. Y la cisteína generalmente se la utiliza para evitar o impedir la oxidación fenólica. Voy a explicar más adelantito lo que es la oxidación fenólica con lujo de detalles. Sin embargo, la caseína hidrolizada es una proteína que se la utiliza también para disminuir la oxidación fenólica de los explantes. Y forma parte entonces de estos suplementos no definidos. Se puede utilizar también la peptona, la triptona, y también dentro de los suplementos no definidos están los antioxidantes. Yo les decía ayer a ustedes de que los tejidos tienen la propiedad, desde el punto de vista natural, que cuando se produce una herida, una incisión o un corte en el tejido automáticamente comienza a exudar un tipo de sustancias. Ese tipo de sustancias, desde el punto de vista natural, es normal. Es una forma de defenderse el tejido. Incluso en esa parte el tejido cicatriza, así como decíamos el callo que formaba ese día cuando explicábamos el movimiento del agua y los elementos nutritivos. El tejido cicatriza. Y al formarse la cicatriz, que a veces se forma lo que se conoce con el nombre de una lámina o capa de abscisión. En esa lámina o capa de abscisión se viene a sellar el tejido, se sella el tejido, ¿no? Eso desde el punto de vista natural es excelente en las plantas. ¿Por qué? Porque la planta se está defendiendo de que ingresen al interior del sistema vascular microorganismos, que pueden ser esporas de hongos, de bacterias, etcétera, etcétera. O de los factores abióticos, del clima, de la temperatura, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales, eso es contraproducente. Porque los tejidos realmente que se logran oxidar se terminan contaminando y no hay proliferación de las células, no hay proliferación del tejido. Entonces nosotros tenemos que utilizar antioxidantes. Y básicamente se pueden utilizar el ácido ascórbico, que decíamos son vitaminas, la vitamina C, puede utilizarse en concentraciones que van de 100 miligramos por litro y ácido cítrico en concentraciones que van de 150 miligramos por litro. Fíjense, aquí viene lo que les contaba el día de ayer, de que en banano no podíamos tener explantes sin oxidación fenólica. Y el ácido cítrico proviene de las naranjas, ¿no? Proviene de los limones. Entonces, lo que este joven contaba de que cuando hacían los chifles del guineo, del banano, realmente no se oxidaban, era debido a la presencia del ácido cítrico. Y por eso nosotros utilizamos jugo de limón, miren, para evitar la oxidación fenólica. Entonces,
Dentro de los suplementos no definidos, antioxidantes como el caso del ácido ascórbico, el ácido cítrico, que se los utilicen incluso de forma combinada. 100 miligramos por litro de ácido ascórbico más 150 miligramos de ácido cítrico. Pero también se pueden utilizar dentro de los suplementos no definidos el caso del carbón activado. El carbón activado que se pueden utilizar en concentraciones que van de 0,2 a 3%. Voy a explicar más detenidamente lo que tiene que ver con el carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? El carbón activado, en primer lugar, es un compuesto orgánico. ¿Cómo se obtiene el carbón activado? El carbón activado se obtiene de la carbonización de restos vegetales o de restos animales. Esta carbonización se hace a altas temperaturas en presencia de vapor. Entonces, el carbón activado es un compuesto orgánico, mire. Es el carbón que realmente sacan las personas cuando se van a la montaña, no sé, y cortan una cantidad de árboles que destruyen el bosque y generalmente sacan el carbón. Y ese carbón generalmente es el que nos lo venden aquí para las parrilladas o aquí en los pollos, con la diferencia de que este carbón activado es mucho más purificado. ¿Cuál es la ventaja que tiene el carbón activado? ¿Por qué se lo utiliza como un antioxidante? Porque el carbón activado tiene la capacidad de absorber, es decir, tiene una gran masa molecular para poder absorber las cuestiones que se presenten en la superficie. Miren, ahorita, por ejemplo, está de moda poner antes de la salida de una llave de agua o de un grifo, que normalmente se conoce, ponen un filtrito de carbón activado. ¿Cuál es el objetivo de poner el filtro de carbón activado? Para que todas las impurezas queden retenidas ahí en el carbón activado. Porque el carbón activado tiene una gran masa molecular, es decir, tiene una gran superficie interna para poder absorber, en este caso, los fenoles, ¿no? Es la razón por la cual cuando ustedes generalmente ven un carbón, lo ponen en el agua, inmediatamente incluso sale como humo, ¿no? Porque está absorbiendo, en este caso, los líquidos. El carbón activado es un excelente antioxidante, es decir, permite realmente la absorción de los fenoles y de esa manera entonces contribuye a eliminar este tipo de pigmentos de color tóxico, lo llaman de color marrón, de color café, de color carmelita, de color negro, que termina haciendo que el desplante se contamine. Miren, el ejemplo más clásico es el guineo, es el banano. Así como el coco es el campeón del mundo en producir endospermo líquido de coco, el banano, en cambio, es el campeón del mundo en producir fenoles. ¿Por qué la gente generalmente no le gusta pelar, no sé, un guineo, ¿no? Porque inmediatamente se mancha las manos. Esa excreción, ese líquido que sale, que tiene una especie de una leche de color blanco, ¿no? Viene a ser entonces un pigmento que se llama un fenol. Ese fenol, en presencia del oxígeno, toma una coloración marrón, toma una coloración oscura, una coloración negra, una coloración carmelita. Y en ese punto de la incisión, en ese punto del corte, las células mueren. Las células mueren. Es decir, se forma una lámina o capa de abscisión. Y al morir las células, no hay regeneración del tejido. Y nosotros necesitamos células vivas para que exista regeneración de los tejidos. Por lo tanto, entonces, el carbón activado es un excelente compuesto orgánico para poder controlar la oxidación fenólica, básicamente del guineo o básicamente del plátano. Porque como tiene una gran masa molecular, tiene una gran superficie interna, entonces absorbe todo ese tipo de fenoles que producen y generalmente limita entonces la oxidación fenólica. El carbón activado, por otro lado, contribuye a estabilizar el pH del medio de cultivo. Es decir, si yo tengo un pH, decíamos, entre 5 a 6,5, después del autoclaveado decíamos que disminuye el pH de manera natural, ¿verdad? De manera natural, decíamos que disminuye entre 0,3 a 0,5 unidades. Es decir, de forma natural, si yo parto de un pH 6 y después del autoclaveo voy a tener 5,5 o que sea 5,7 de pH, ¿no? ¿Qué hace el carbón activado? El carbón activado estabiliza el pH del medio de cultivo. ¿Y por qué lo estabiliza al pH del medio de cultivo? Porque generalmente cuando usted adiciona el carbón activado al medio de cultivo, el medio de cultivo se vuelve de color negro. Es decir, adquiere un color totalmente oscuro. Y ustedes conocen que desde el punto de vista fisiológico, las auxinas, que son las responsables de la formación de raíces adventicias, son las que actúan en el proceso fisiológico de formar raíces adventicias. Fíjense la razón por la cual el campesino es muy sabio, ¿verdad? El campesino realmente cuando quiere tener enraizamiento de plantas, ¿qué hace? Siembra las estacas y coloca sobre la platabanda o sobre el suelo una gran cantidad de hoja de maíz, de taraya, de guineo, etcétera, etcétera. ¿Para qué?
Dos cosas fundamentales cumplen la hoja. Por un lado, oscurecer el clima. Es decir, oscurece el clima y al oscurecer el clima comienzan a funcionar básicamente las auxinas, que son las encargadas en pequeñas cantidades de inducir la formación de raíces adventicias. Pero por otro lado, contribuyen a elevar la temperatura, es decir, eleva la temperatura del suelo. Y al elevar la temperatura del suelo, entonces generalmente las raíces se forman más fácilmente. Entonces, ¿qué hace el carbón activado en el medio de cultivo? Oscurece el medio. El medio se vuelve de color negro, ¿verdad? Hicimos una tesis recién con una ingeniera ahora ya en Cinchona, y entonces ella utilizó carbón activado. Y el carbón activado automáticamente toma una coloración negra. Y las raíces, generalmente existe mayor inducción en la formación de raíces adventicias cuando el medio de cultivo tiene una coloración oscura, tiene una coloración negra, ¿verdad? Que es de fundamental importancia. ¿Cuáles serán? A ver, dígame dos ejemplos de dos auxinas, a ver. Vamos viendo cuáles eran las auxinas. A ver, ¿quién me dice dos ejemplitos de auxinas? A ver. Ácido indol acético y Muy bien, Zaida. ácido indol bútrico. Butírico. Muy bien, Zaida. Ácido indol acético, ácido indol butírico. ¿Quién más? A ver, aparte de Zaida, ¿quién más? Otro tipo de... Ácido feniacético. Ácido naftaleno acético. Ácido naftaleno acético. ¿Cuál más? Ácido 2,4 y clorfenoxiacético. Ácido 2,4-B diclorofenoxiacético, que decíamos que también es utilizado como un herbicida, ¿no es cierto? Pero falta el principal que decíamos que es el primero que se aisló del triptófano del trigo, que es el AIA, es decir, es el ácido indolacético, y luego tenemos el ácido naftaleno acético. Es decir, entonces, si yo tengo un medio de cultivo en donde adicionado auxinas para lograr la inducción de raíces adventicias, entonces sería interesante también agregarle carbón activado para que se oscurezca el medio. Y en presencia de ese ambiente oscuro, comienzan a actuar de mejor manera las citoquininas para permitir la formación de raíces en el esplante. Entonces, en síntesis, el carbón activado, como oscurece el medio de cultivo, entonces permite la disminución o el control de la oxidación fenólica en los esplantes. Fíjense, la oxidación fenólica es uno de los problemas serios, verán, que hay en cultivo de tejidos vegetales. Es una de las cosas en donde el investigador tiene que extremar las medidas para tratar de evitar oxidación fenólica. Estoy revisando ahorita un artículo científico de una revista científica que soy revisor, y me enviaron un artículo científico de una universidad de Paraná, en Paraguay, de unos investigadores que han hecho control de oxidación fenólica en alcornoque, en una especie forestal que creo deben tener ellos. Y entonces ellos han probado diferentes tratamientos para evitar oxidación fenólica. Entre uno de los tratamientos han probado carbón activado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir entonces el clima luminoso, es decir, volver al medio de cultivo de color oscuro. Y vamos a ver realmente por qué el carbón activado es tan importante en el control de la oxidación fenólica. Entonces, otro suplemento no definido, entonces, es el carbón activado, que habíamos señalado entonces que se lo obtiene por la carbonización de la madera, carbonización de restos animales, y que tiene una gran masa molecular interna, mediante el cual absorbe, en este caso, los fenoles. Pero veamos entonces qué es esto de la oxidación fenólica de los esplantes. Fíjese, el investigador puede seleccionar adecuadamente el método de desinfección o el método de esterilización de la día, del medio de cultivo, del agua. Puede seleccionar adecuadamente el tamaño del esplante. Puede seleccionar adecuadamente el tipo de esplante. Puede seleccionar adecuadamente el medio de cultivo. Puede seleccionar, qué sé yo, las concentraciones de auxinas y citoquininas. Pero, incluso, qué sé yo, la selección de un buen método de desinfección. Pero si no tiene la capacidad para poder controlar la oxidación fenólica de los esplantes, todo el trabajo que ha realizado anteriores, en la esterilización, en la desinfección, en la selección del esplante, las hormonas, etcétera, etcétera, se va a ir prácticamente por el caño, se va a ir prácticamente al tacho de la basura. Es decir, la oxidación fenólica es un problema bien serio. Y en este trabajo de investigación que digo que estoy revisando de esta Universidad del Paraguay, por ejemplo, ellos han utilizado diferentes tratamientos para poder evitar la oxidación fenólica de los esplantes. Pero vamos a definir qué es la oxidación fenólica de los esplantes. Primero, la oxidación o la producción de fenoles de los vegetales
es un fenómeno natural, es un fenómeno normal, es decir, mediante la cual, cuando usted produce una incisión o produce un corte en un tejido vegetal, como explicamos el día de la incisión, el corte del floema, del xilema o del cambio, ¿se acuerdan que poníamos el ejemplo? Decíamos que automáticamente el tejido comienza a secretar un tipo de sustancia que tiene diferentes coloraciones. Esa coloración incluso es característica de las especies vegetales. Por ejemplo, ustedes supongo que ya estuvieron dendrología. Por ejemplo, dice una característica, por ejemplo, de las moráceas, es de que secretan una leche de color blanca. Ese fenol es un producto natural que tiene la planta. Es un mecanismo de defensa que tiene la planta. ¿Y mecanismo de defensa contra qué? Contra factores bióticos y factores abióticos. Generalmente cuando usted produce una incisión en un tejido, en una planta, en una rama, de manera intencionada, de manera deliberada, o de manera no intencionada, por accidente, usted está deshiervando, no sé, y se le fue la lampa o el pico, la barreta, y lastimó una planta. Automáticamente la planta comienza a producir este tipo de fenoles. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formar ahí una lámina o capa de abscisión. Es decir, ahí prácticamente este fenol, en presencia del oxígeno, toma una coloración oscura. Es decir, se produce un fenómeno químico que se conoce con el nombre de oxidación. Entonces, el fenol, en el momento que sale al exterior, en presencia de la luz y en presencia del oxígeno, toma una coloración oscura, que puede ser café, que puede ser negra, que puede ser carmelita, que puede ser marrón. ¿Por qué toma esa coloración? ¿Por qué toma esa coloración? Porque prácticamente está sellando la herida, está sellando el punto por donde pueden ingresar microorganismos, por donde pueden afectar factores abióticos. Si no se formara esa lámina o capa de abscisión, a través de esa herida o a través de ese corte, pudieran ingresar, que sea una espora de un microorganismo, de un hongo, de una bacteria, de un virus, podría ser. O también los factores ambientales, como la luz, la temperatura, la humedad, pudieran incidir, qué sé yo, en la pudrición radicular, o en la pudrición del tallo, o en la pudrición de la rama. Entonces, la planta, de manera natural, tiene un mecanismo de defensa fisiológico, que es producir fenoles. Entonces, en función de las características que tiene cada planta y en función de cada familia, unas producen más o menos fenoles. Por ejemplo, las euforbiáceas, hablemos de la yuca, por ejemplo. La yuca produce también, qué sé yo, usted corta una rama o corta una hoja de yuca, automáticamente sale una gran cantidad de fenoles, en este caso de color blanco, es una leche blanca, ¿no? La mosquera, pues no se conocen la mosquera, usted la lastima la mosquera, automáticamente le sale, qué sé yo, un fenol. Eso, desde el punto de vista fisiológico, es un fenómeno natural. Es algo normal en la planta. La planta está defendiéndose de los factores bióticos y de los factores abióticos que existen en el medio externo. Pasa exactamente con nosotros, ¿no? Si nosotros, que si yo, nos lastimamos en la mano, nos cortamos, automáticamente sale, que si yo, la sangre, y luego de eso se produce una lámina o capa de abscisión que sella prácticamente y se va formando una carachita. Así mismo se va formando en el caso de la herida, como veíamos la semana anterior. En presencia del oxígeno y en presencia de la luz, en presencia del oxígeno y en presencia de la luz, generalmente ese fenol toma una coloración oscura. Por eso decimos que la oxidación fenólica es un fenómeno natural fotoactivo. Fotoactivo para el glosario, fotoactivo, que se activa en presencia de la luz. Fotoactivo, que se activa en presencia de la luz. Recuerden que han salido ya algunos términos del glosario, ¿verdad? Algún ratito les tomo el glosario, así que estudiarán, ¿verdad? Entonces, la oxidación fenólica es un fenómeno fotoactivo, porque se activa entonces el fenol en presencia de la luz. Y en presencia del oxígeno toma esa coloración oscura, esa coloración marrón, esa coloración negra. Y ahí, lógicamente, van a morir los tejidos. Mueren las células. Y al morir los tejidos, no hay regeneración de células, no hay regeneración de tejidos. Desde el punto de vista fisiológico, es un mecanismo excelente de defensa de la planta. Pero desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales, es totalmente contraproducente. Es totalmente negativo, ¿no? Porque al morir las células, generalmente disminuyen o prácticamente no existe capacidad regenerativa de las células y por ende de los tejidos. Es decir, en esa parte murió la célula. Están muertas las células. Y si mueren las células, entonces no hay capacidad de regeneración. Es lo que pasaba en banano que les contaba el día de ayer.
La señorita sacaba los meristemos caulinares en cada uno de los colinos de guineo, salía un meristemo grande, cada planta sale un meristemo. Y al siguiente día, el meristemo caulinar de banano ya estaba contaminado, ya estaba con el fenol, ya estaba de color negro totalmente, debido a la presencia de luz y oxígeno. Pero nosotros no sabíamos cuál era el proceso. Entonces, fíjense entonces lo interesante en investigación de cultivo de tejidos vegetales, el control de la oxidación fenólica. Entonces, nada sirve que usted haya controlado todos los otros factores, el medio de cultivo, la vidriería, la desinfección, la selección del explante, si no está en la capacidad de poder controlar la oxidación fenólica, ¿no? Porque en esa parte el tejido muere y al morir, entonces no existe regeneración de las células y eso definitivamente en cultivo de tejidos no sirve. Por lo tanto, ¿qué se debería hacer para poder controlar la oxidación fenólica? ¿Qué acciones, qué actividades, qué trabajos se debería hacer entonces para poder evitar oxidación fenólica? Por eso cuando uno prepara un medio de cultivo, al mismo tiempo que le va colocando, por ejemplo, vitaminas, hormonas, es importante conocer la reacción oxidativa que tiene la especie para poder realmente adicionar un antioxidante. Los antioxidantes realmente son aquellos compuestos orgánicos que se adicionan al medio de cultivo para impedir que se formen los fenoles. Eso se llama oxidación fenólica, es decir, sustancias antioxidantes. Sustancia antioxidante, dos para el glosario, sustancia antioxidante, sustancia que impide la formación de oxidación fenólica o la formación de fenoles. Sustancia antioxidante, sustancia que impide, que evita la formación de fenoles o la formación de oxidación fenólica. Como decíamos que es un fenómeno fotoactivo, que se activa en presencia de la luz y en presencia del oxígeno, entonces tendríamos que generar un clima oscuro. Y una de las medidas que se podrían hacer para impedir la oxidación fenólica es utilizar carbón activado en el medio de cultivo. Y se podría utilizar en concentraciones que van de 0,2 a 3%. El carbón activado, ¿qué hace? Decíamos que oscurece el medio de cultivo, lo vuelve de una coloración negra. Y al volverlo de una coloración negra, entonces limita, baja la cantidad de formación de fenoles y entonces la célula no tiene tiempo para ennegrecerse, no tiene tiempo para volverse de color marrón y va a haber entonces mayor disponibilidad de proliferación de la célula. Primera medida entonces, utilizar carbón activado en una concentración de 0,2 a 3%. Segunda medida que se podría hacer para poder evitar la oxidación fenólica es utilizando los antioxidantes. Decíamos que los antioxidantes son sustancias químicas que impiden que se formen fenoles, que impiden que se forme la oxidación fenólica en el explante. ¿Cuáles se podrían utilizar? Se podría utilizar, por ejemplo, la cisteína, la caseína hidrolizada y básicamente se puede utilizar estas dos vitaminas de manera conjunta. El ácido ascórbico en 100 miligramos por litro más el ácido cítrico en 150 miligramos por litro. Por eso ustedes han escuchado que dicen que cuando uno llega a una determinada edad, como en mi caso, dicen que hay que tomar bastante antioxidante. ¿Y dónde están los antioxidantes? Están en la vitamina C. El ácido ascórbico y el ácido cítrico tienen vitamina C, es decir, son vitamina C. Y al tener vitamina C, y si se los combina en 100 miligramos por litro de ácido ascórbico más 150 miligramos de ácido cítrico, son excelentes controladores de la oxidación fenólica. Es decir, son excelentes antioxidantes para evitar la oxidación fenólica. También se puede utilizar, la cisteína, que es un antioxidante, el hidrolizado de caseína también, que es un antioxidante. ¿Qué otras acciones se podrían hacer para evitar la oxidación fenólica? Da muy buenos resultados adicionar de manera conjunta 3 aminoácidos, la glutamina, la asparagina y la arginina. Estos son aminoácidos. Recuerden que decíamos que los aminoácidos constituyen una fuente de entrada del nitrógeno orgánico al interior del sistema vascular de la planta, al interior de las células. Entonces, si combinamos de manera conjunta la glutamina, la asparagina y la arginina, son excelentes antioxidantes. Es decir, hacen de que la célula rápidamente comience a proliferarse debido a la presencia de nitrógeno orgánico. Y de esa manera, entonces, no le da tiempo a la célula a que forme este tipo de fenoles. Cuarta medida, y es lo que nosotros hacíamos o hicimos en el cultivo, en este caso de meristemos caulinares del banano. Es decir, hacer el repicado o el subcultivo frecuente a un medio de cultivo fresco para que los fenoles se vayan diluyendo en cada medio de cultivo.
Es decir, para que ese color marrón se vaya diluyendo. ¿En qué consisten los subcultivos? Yo creo que ya está en el glosario. Decíamos que subcultivo es la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco en condiciones asépticas. Subcultivo o repicado, transferencia del explante a un medio de cultivo fresco o a un medio de cultivo nuevo en condiciones de asepsia. ¿En qué consiste el repicado o el subcultivo? Es más o menos como cuando usted hace un almácigo de tomate o un almácigo de col o un almácigo de rábano, no sé. Lo siembra y están toditos totalmente densos. Entonces, ¿qué hace? Hace un repicado. Les da mayor espacio. Es decir, saca de la platabanda y de las, no sé, esa platabanda chiquita, hace toda una plantación. De col, de pepino, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de hacer el repicado frecuente? Es decir, nosotros, por ejemplo, sembrábamos el guineo hoy, los meritemos caulinar, y al siguiente día lo volvíamos a pasar a otro medio de cultivo fresco, especialmente medio de cultivo líquido, para que se diluyan los fenoles, y al tercer día en otro, y al cuarto en otro, hasta que en el quinto día se comienza a estabilizar la producción de fenoles, y de esa manera sí ya podemos preparar el medio de cultivo definitivo. Entonces, en la primera fase de implantación, no es necesario preparar un medio de cultivo con hormonas, con aminoácidos. Se puede hacer un medio de cultivo simple, por ejemplo, un medio de cultivo líquido, ¿no? Medio de cultivo líquido, incluso se puede hacer solo con agua destilada estéril, o tal vez con la mitad de la concentración de las sales, solo para que el medio de cultivo se vaya implantando y vaya prácticamente estabilizando la producción de fenoles. En el medio de cultivo líquido, generalmente los fenoles se logran difundir más fácilmente que en el medio de cultivo sólido. Entonces, se comienzan a subcultivar. Por ejemplo, qué sé yo, nosotros sembrábamos el meristemo caulinar de banano hoy y al siguiente día lo pasamos a otro medio de cultivo líquido, y el tercer día a otro medio de cultivo líquido, hasta llegar al quinto día que se estabiliza la producción de fenoles. Y luego sí, ya cuando el tejido estaba estabilizado en la producción de fenoles, entonces en ese momento sí se prepara el medio de cultivo definitivo. Porque lo contrario, imagino que sería desperdiciar agar, desperdiciar hormonas, desperdiciar citoquininas, auxinas, que son productos altamente caros. Entonces, una quinta medida sería utilizar medios de cultivo líquidos que pueden ser incluso totalmente diluidos, pueden ser incluso solo agua destilada estéril, en donde prácticamente van a quedar retenidas la cantidad de fenoles. Quinta acción. Como decíamos de que la oxidación fenólica es un fenómeno fotoactivo. Decíamos que es fotoactivo porque se activa en presencia de la luz y en presencia del oxígeno. Esto más o menos es fácil darse cuenta. Miren, ustedes se han dado cuenta cuando a veces de repente alguien está construyendo una casa y le sobraron unas 4 varillas de hierro y las deja la varilla a la intemperie, ¿no? En presencia de la luz y en presencia del oxígeno. ¿Qué pasa en la varilla? A ver, ¿qué pasa en la varilla? ¿Qué pasa en la varilla? A ver. Se oxida. Oxida. Dice la gente, se oxida, dice. Comienza a tomar una coloración media anaranjada, media carmelita, ¿no? Es decir, debido a la presencia de la luz y del oxígeno. Entonces, si la luz y el oxígeno son causantes de la oxidación fenólica, entonces deberíamos generar un clima oscuro. Es decir, evitar que los rayos luminosos, que los rayos de la luz penetren en el interior del vidrio. Y para ello podemos pintar las paredes de manera externa o, qué sé yo, ponerle una base de papel aluminio. Es decir, forrar los frascos o forrar los tubos de ensayo con papel aluminio para evitar que la luz penetre directamente en el interior del vidrio y de esa manera entonces se produzca la oxidación fenólica, ¿sí? Entonces, se puede pintar, se puede envolverlos, no sé, en papel aluminio. Y en este momento estamos haciendo una propuesta para un estudiante de la carrera forestal para probar generalmente la oxidación fenólica en luz y en oscuridad. Entonces ya va a probar la formación de callo en luz y oscuridad. Y para ello está generando una cámara oscura. ¿Y la cámara oscura cómo la va a hacer? Si no hay pues disponibilidad en el laboratorio hay que inventar, ¿no? Una funda plástica negra, una cartulina negra, ¿no? Un plástico, algo que sea de color negro. ¿Cómo se hace? Se envuelve una vez que ya se siembran los explantes en el interior del vidrio, ya sea tubos de ensayo o ya sea frascos de vidrio, entonces se envuelve con una funda plástica, se envuelve con una cartulina, con un plástico negro en definitiva, y generamos una cámara oscura. Y de esa manera entonces los rayos, en este caso de la luz, no penetran al interior del vidrio y estamos controlando la oxidación fenólica. Entonces con un estudiante estamos haciendo una propuesta para poder probar en luz y en oscuridad para ver realmente dónde existe mayor formación de callos, lógicamente evitando oxidación fenólica. Entonces,
El objetivo es tratar de generar una cámara oscura, una cámara en donde realmente exista, por un lado, la no presencia de los rayos luminosos, pero por otro lado se va a incrementar la temperatura. Se han dado cuenta que cuando uno definitivamente tiene unos guineitos verdes en la casa, ¿no? Y quiere hacerlos madurar, ¿qué hace? Ponen una funda plástica, ¿no es cierto? En la funda plástica, y si es negra, mejor, ¿no es cierto? Maduran más rápido. Y el maduro, cuando usted lo saca, está muy sublimado, está muy sudado, ¿no? Es decir, porque se ha incrementado también la temperatura. Entonces, el objetivo de utilizar una cámara oscura no solo es generar oscuridad, sino también generar un incremento en la temperatura para proliferar el mayor crecimiento de los tejidos. Decíamos de que la oxidación o los fenoles se producen por una incisión, se producen por el corte, ya sea de manera intencionada, de manera deliberada o de manera no intencionada. Usted produce una herida en el cuello de la raíz, con la lampa, con la barreta, con el pico, automáticamente el tejido llora, decimos normalmente. Este amigo cubano que yo les contaba que tengo en Cuenca, que les regalé unas cinchonas, él dice, la savia es la sangre del vegetal. Yo por eso dice, no los podo, les pongo unos alambritos para que la planta se vaya de manera totalmente vertical sin dañarle la rama, ¿no? Es decir, en el momento que usted produce una herida o un corte, ¿no? Inmediatamente el tejido comienza a secretar un exudado. Ese exudado, entonces, son los fenoles, que en presencia de la luz y en presencia del oxígeno, automáticamente se oxidan y toman una coloración oscura. Entonces, una medida también sería disminuir el tamaño de la herida, el tamaño de la incisión o del corte del explante. Finalmente, cuando uno corta estacas, supongo que ustedes tal vez ya hicieron esto en alguna práctica, tal vez de silvicultura, no sé, de forestación. Finalmente, cuando uno va a sembrar una estaca, dicen siempre en la base hay que hacer un corte a bisel, es decir, con un ángulo de inclinación de 45 grados. Y en cambio, en la parte superior dice un ángulo de 90 grados para que el agua no penetre por ahí. En el corte de la base, en el corte a bisel, mientras el corte sea más abiselado, existe mayor producción de fenoles. Existe mayor producción de exudados, mayor producción de savia. Entonces, si yo quiero utilizar una medida para bajar la producción de fenoles, tendría que disminuir el tamaño de la incisión, el tamaño del corte del explante. Finalmente, con el bisturí, yo haría mejor un corte totalmente transversal para que no exista una herida más grande por donde realmente se pueda secretar la mayor cantidad de fenoles. Entonces, novena medida, disminuir el tamaño del corte, el tamaño de la incisión del explante, por donde pueda producir mayor cantidad de fenoles. Está asociado a altas concentraciones de sales minerales, ¿no? Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que el medio del Murashid y Escug es un medio muy salino. Y la salinidad está íntimamente ligada, sinérgicamente conectada a la oxidación fenólica. Entonces, en esta primera etapa, disminuyo la concentración de sal. Yo les digo, incluso si puedo utilizar un medio de cultivo solo con agua destilada estéril, o tal vez con el MS a la mitad o a la cuarta parte de las sales, mejor, porque está íntimamente relacionado con la concentración de sales minerales del medio de cultivo. Entonces, podemos bajar la concentración de sales minerales y de esa manera también disminuimos la oxidación fenólica. La oxidación fenólica también está íntimamente relacionada a los reguladores del crecimiento, ¿sí? A los reguladores del crecimiento. Tanto las auxinas y las citoquininas, como habíamos conversado el día de ayer, son los que más se utilizan en cultivo de tejidos vegetales. Pero asimismo son muy oxidativos, es decir, producen una gran cantidad de oxidación, en este caso fenólica. Entonces, en la fase de implantación, es la primera fase, en donde el objetivo fundamental, ¿se acuerda que decíamos, era tener el mayor porcentaje de sobrevivencia con el menor porcentaje de mortalidad y de contaminación? Entonces, en la fase de implantación, deberíamos prescindir de los reguladores de crecimiento. Es decir, no deberíamos utilizar reguladores de crecimiento, porque por un lado nos van a incrementar la oxidación fenólica de los explantes y por otro lado van a incrementar los costos del medio de cultivo. Recuerden que los reguladores de crecimiento generalmente son carísimos, son caros, al igual que el agar. Entonces podríamos limitar el uso de reguladores del crecimiento y de esa manera bajar la producción de fenoles que generalmente se producen en la base del explante y que permiten entonces que el tejido se necrose o que el tejido se vuelva de una coloración marrón. ¿Qué más se puede hacer? Si generalmente se forman fenoles en la base del explante como producto de la incisión o del corte, antes de hacer la inoculación del explante en el medio de cultivo, lo que puedo hacer también es dar un pequeño enjuague en agua destilada estéril antes de inocular el tejido. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de que se vayan diluyendo los fenoles. Es decir, para que el explante realmente se vaya enjuagando, se vaya limpiando la cantidad de fenoles, ¿no? Es decir, yo antes de hacer la inoculación en el interior del medio de cultivo, hago del explante, qué sé yo, le doy una pequeña lavadita en una cajita Petri que puedo tener cerca de la inoculación, ¿no? En agua destilada estéril, y de esa manera bajo la cantidad de fenoles y por lo tanto entonces va a tener una menor incidencia cuando el explante esté inoculado in vitro. Es decir, la oxidación fenólica va a ser menor. La medida número 13 o la acción número 13, este es producto de la experiencia de un saber empírico, de un saber ancestral, y que me lo transmitió un estudiante de agronomía hace algunos años. Yo les contaba a ustedes que alguna vez estábamos en una práctica en el laboratorio y me dijo, ingeniero, ¿usted conoce la forma cómo preparan los chifles? Entonces le digo, no tengo idea cómo preparan los chifles. Mire, dice, cuando normalmente se hacen chifles en la casa, resulta ser que si usted los hace de guineo, salen negros, dice. Pero los chifles generalmente que los venden, no sé, en la calle o que vendían en los espectáculos, en el fútbol, dice, son totalmente amarillitos. ¿Sabe cómo los han sabido preparar? Van pelando el guineo, pelando el plátano, ¿no? Y generalmente comienzan a sacar las rodajas, qué sé yo, las rodajas del guineo, y antes de freírlo, lo pasan por una paila que tiene una gran cantidad de jugo de limón. Fíjense, jugo de limón. Un saber ancestral, un saber empírico. Por eso yo les digo a los estudiantes, yo doy proyectos de investigación en la carrera, y yo les digo que generalmente la base fundamental de la investigación científica es la curiosidad, es la observación. Yo por ejemplo les digo que esta frase que normalmente dice la gente, la curiosidad mató al gato, es la base fundamental del método científico. Es la base de la investigación. Y un estudiante ya me corrigió. Me dijo, ingeniero, dijo, la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Entonces me dice él, mire, ingeniero, entonces antes de freírlos, los pasan realmente, los colocan, los sumergen en el interior de una recipiente que tiene jugo de limón. ¿Qué hace el jugo de limón? Entonces yo me puse a pensar, digo, claro, el jugo de limón tiene el resultado análogo, similar al ácido ascórbico más el ácido cítrico. Porque recuerden ustedes que el jugo de limón tiene una gran cantidad de vitamina C. Y ya dijimos que la vitamina C es un antioxidante. Fíjense, en la segunda tesis que les contaba de guineo, que hicimos hace, creo, 2 o 3 años, definitivamente todos los explantes que ya eran sacados, los meristemos caulinares que ya sacábamos de cada plantita de guineo, las comenzamos a colocar en un recipiente que tenía jugo de limón. Oiga, los explantes se volvían blancos, ¿verdad? Blanquitos se volvían. Era admirable. Es más o menos como cuando la gente pela guineo, ¿no? Pela guineo y no se utiliza guantes. La gente utiliza guantes, pues no pelan mucho y no hacen mucho repe, ¿no? ¿Los qué hacen? Pelan el guineo y después cogen una taja de limón o una tapita de limón o de naranja agria y se lavan, ¿no? Se lavan la mano y automáticamente la mano se vuelve blanquita, ¿no? Hacía exactamente el jugo de limón. Es decir, los meristemos caulinares estaban realmente sumergidos en jugo de limón y estaban totalmente translúcidos, totalmente blancos. Y una vez que los sacábamos de ahí, los desinfectábamos para evitar realmente que el limón, que es un compuesto orgánico, vaya a inducir contaminación. Ahora sí los desinfectábamos, el explante estaba totalmente nítido, totalmente blanco y hacíamos la inoculación. Van a ver ustedes la cantidad de callo que formamos de cada explante y la cantidad de plántulas que formamos de guineo, que en la primera tesis no pudimos obtener casi nada. Unita obtuvimos, unita. Acá prácticamente la niña tuvo que traer un vehículo para poder transportar la cantidad de guineo que habíamos utilizado. Fíjense, algo tan sencillo. Habíamos extremado absolutamente todo en la primera tesis. Habíamos hecho una buena desinfección, buena esterilización, buena selección del explante, sacamos los explantes de meristemos caulinares en condiciones controladas y todo se oxidaba. Al siguiente día estaba negro como carbón el explante. Simple, fíjense, un jugo de limón. Para que ustedes vean que el conocimiento ancestral, el conocimiento empírico es de fundamental importancia. Yo por siempre digo a mis estudiantes, nunca minimicen el conocimiento empírico de la gente. El conocimiento empírico es la base del conocimiento científico. Y a raíz de eso, entonces, hicimos también inoculación en oscuridad. Claro, si es un fenómeno fotoactivo, pues hay que inocular los explantes en condiciones de oscuridad. Y con esta señorita digo que estamos planteando un proyecto de investigación. Ella va a trabajar en fotoperiodo, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad, y vamos a a incubar los tejidos en 24 horas de total oscuridad. Y les vamos a generar una cámara oscura con funda plástica para incrementar la temperatura, pero impedir el paso
de los rayos, en este caso de luz, para que de esa manera se pueda producir la oxidación fenólica. Entonces, miren, es tan importante en cultivo de tejidos vegetales seleccionar qué sido el buen medio de cultivo, seleccionar qué sido los explantes, hacer el mejor método de desinfección, de esterilización de la vidriería y, si no controlamos la oxidación fenólica. Este trabajo de investigación que digo que estoy revisando esta Universidad de Paraguay, fíjense, ellos se concretan justamente solo el trabajo de investigación en impedir oxidación fenólica del alcornoque, ¿no? Y están utilizando diferentes tratamientos, están utilizando carbón activado, están utilizando ácido ascórbico más ácido cítrico, es decir, para tratar de extremar la oxidación fenólica. Repito nuevamente, la oxidación fenólica es un fenómeno natural, ¿verdad? Es un fenómeno que la planta se defiende de las inclemencias de factores bióticos y abióticos, pero desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales es totalmente negativo, porque mueren las células y al morir las células, entonces no hay proliferación de los tejidos. ¿Cómo seleccionamos el medio de cultivo adecuado? ¿Cómo seleccionamos el medio de cultivo adecuado? Los estudiantes que ahorita estoy dando proyectos de investigación, en esta semana están en una encrucijada. Tienen que presentarme hasta el día viernes ya su perfil de proyectos de investigación de tesis. Y les dije que lo primero que hay que hacer para investigar, y les digo también a ustedes, lo primero que el investigador tiene que saber o tiene que aprender, si no ha sabido, es a leer. A leer. A leer. Una niña hubo hace algún tiempo que me dijo cuando estaba en primer ciclo, me dijo, a mí me enseñaron en mi casa que para poder escribir y para poder hablar hay que saber leer. Chicos, chicas, es importantísimo saber leer. Fíjense, estos estudiantes hoy están leyendo. Cantidad de trabajo, guste o no les guste, tienen que leer. Porque uno cuando va a hacer un trabajo de investigación, lo primero que tiene que recurrir es a revisar bibliografía, revisar trabajos similares. Eso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del método científico, se llama la revisión del estado del arte. La revisión del estado del arte. Es decir, ¿cuál es el estado en el que se encuentra la investigación que yo voy a revisar? La investigación que yo voy a hacer. Entonces, lo primero que yo siempre les recomiendo a los estudiantes es hacer una revisión bibliográfica. Por ejemplo, en el trabajo de investigación bibliográfica que ustedes están haciendo, tienen que hacer una revisión bibliográfica profunda, ¿verdad? Verán que ustedes no es una consulta bibliográfica, es una investigación bibliográfica. Es decir, es algo más profundo. Es decir, tengo que leer para parafrasear los resultados que voy obteniendo. Entonces, para poder seleccionar el medio de cultivo adecuado, primerito, es fundamental leer realmente bibliografía. El trabajo de investigación que está haciendo esta niña es en orquídeas. Entonces estamos leyendo mucha información de orquídeas, tesis realizadas, trabajos realizados, proyectos realizados, libros que existan sobre aquello, para poder tener realmente antecedentes y de esa manera plantear nuestro proyecto de investigación. En todo proyecto de investigación, no solo de cultivo de tejidos vegetales, es de fundamental importancia leer, es decir, revisar literatura, revisar bibliografía. Primero, entonces, primer paso, primera actividad para poder seleccionar el medio de cultivo adecuado. Y en función de eso, yo puedo tener una referencia. Ese medio de cultivo no me va a funcionar exactamente igual, ¿verdad? Tengo que hacerle cierta modificación, pero ya me sirve como un referente, ya me sirve como un antecedente para yo no cometer los mismos problemas, los mismos inconvenientes que tuvo el investigador anterior. Y por eso les digo que para mí los resultados cuando son negativos son mucho más importantes que los resultados positivos. El resultado negativo de la primera tesis de Banano nos condujo realmente a evitar la oxidación fenólica, a extremar medidas para ver qué es lo que estaba provocando en el explante. Y dimos, lógicamente, con el limón. Pero si realmente nosotros hubiéramos tergiversado la información, hubiéramos sesgado la información, nunca hubiéramos llegado a descubrir que realmente el problema estaba en la oxidación fenólica. Segunda actividad que se puede hacer para poder seleccionar el medio de cultivo es revisar en la bibliografía diferentes medios de cultivo. Cada autor ha ido patentando su medio de cultivo. Por ejemplo, el universalmente conocido MS, Murashige Kuh, que fue patentado en el año 1962 por estos dos investigadores japoneses, Murashige y Kuh, es un medio de cultivo muy salino. Pero hay una cantidad de medios de cultivo. Cada investigador ha ido formulando su investigación y ha patentado un medio de cultivo. Hay el de Heller, hay el de Knudson, porque Knudson C fue el que reemplazó, en este caso, la acción simbiótica del hongo para la germinación de las orquídeas. Y entonces reemplazó la acción simbiótica del hongo agregando, en este caso, carbohidratos, agregando sacarosa, azúcar, y generó el medio de cultivo Knudson C, que se utiliza mucho para germinación de semillas asimbióticas, básicamente de orquídeas. Pero hay otros, hay el de White, por ejemplo, que utilizó en tomate, hay el medio de cultivo de Black,
de white. Hay una cantidad de medios de cultivo. Entonces, segunda medida, para poder seleccionar el medio de cultivo adecuado, revisar diferentes medios de cultivo. Y con esos comenzarlos a probar, comenzarlos a definir para ver cuál es el más adecuado. Tercera medida que se podría hacer, tercera acción que se podría hacer, seleccionar un solo medio de cultivo. Seleccionar un solo medio de cultivo. Y me podría quedar, por ejemplo, con el más conocido que es Murashige Scoop, MS, que fue diseñado o que fue patentado, formulado en el año 1962. ¿Qué haría con ese medio de cultivo? Lo probaría en 3 concentraciones. En una concentración baja, el medio de cultivo MS es un medio de cultivo muy salino. Es un medio de cultivo enriquecido en sales. Entonces podría utilizar en 3 concentraciones. En una concentración baja, es decir, diluyo el medio de cultivo en la cuarta parte. Vamos a ver más adelante cuando veamos realmente la concentración de los medios de cultivo. Por ejemplo, Murashige Scoop necesita, por ejemplo, 1640 de nitrato de potasio, 1900 miligramos por litro de nitrato de sodio, y así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer aquello? Dividir en 4 partes. Es decir, diluirlo al medio de cultivo en la cuarta parte, diluirlo al medio de cultivo en la mitad de las sales y diluirlo al medio de cultivo la concentración correcta, 1:1. Y entonces voy a tener un solo medio de cultivo en 3 concentraciones. Y ahí puedo plantear un diseño experimental y ver si realmente el explante se comporta mejor cuando el MS está diluido a la cuarta parte de su concentración, a la mitad de la concentración o a la concentración correcta. Pues yo siempre digo que para mi modesta manera de pensar, en la pequeña experiencia que tengo haciendo un poquito de investigación, para mí la investigación es un arte. Y es el arte de acertar o de errar. Y ahí entonces yo llegaría a determinar, oye, ¿sabes que el MS diluido a la cuarta parte es suficiente para el crecimiento de este desplante? O el MS diluido a la mitad es suficiente para el crecimiento de este desplante. O la concentración correcta. Tercer elemento, tercera medida, tercera acción que se podría utilizar entonces para seleccionar el medio de cultivo adecuado. Cuarta, si la especie con la que yo estoy trabajando tolera la salinidad, es decir, es una especie que resiste sales, le gustan las sales, se podría utilizar entonces el medio de cultivo MS 1962, que tiene una gran cantidad de sales. Es un medio muy salino, muy enriquecido en sales. Entonces, cuarto criterio, si yo tengo una especie que ya he revisado bibliografía y dice que es una especie que le gusta mucho el nitrógeno, necesita grandes concentraciones de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, de azufre y de micronutrientes, entonces probar el medio de cultivo de MS Murashige Scoop 1962. Pero si la especie con la que yo estoy trabajando no tolera la salinidad, es decir, tolera a medias la salinidad, es decir, es sensible a la salinidad, existe un medio de cultivo que es el de Eller, del año 1953, lo patentó este medio de cultivo, que es un medio ligeramente salino. Es un medio que realmente las especies toleran este tipo de salinidad. Entonces, podría probar el medio de cultivo de Heller y ver realmente cuál es el comportamiento, cuál es la manifestación que experimenta el tejido en este medio de cultivo. Pero si la especie con la que yo estoy trabajando no tolera la salinidad, es decir, es altamente sensible. Por ejemplo, hay unas especies de pinos para el glosario, calcífuga, que no soporta el calcio, calcífuga. Para el glosario, calcífuga es una especie que no soporta el calcio, no soporta el calcio. Hay especies que no soportan, o sea, son muy sensibles a la salinidad. Las plantas son exactamente como los seres humanos. Hay gente, por ejemplo, qué sé yo, se toma una Cimepar y está como lechuguita al siguiente día de haber, que se ha ingerido alguna bebida. Otra no se toma nada y amanece súper bien, y otro se toma 3 y no le hace nada, ¿no? Hay especies que generalmente son muy sensibles a la salinidad, es decir, no toleran la salinidad. Por ejemplo, el caso del pino es calcífugo, no tolera el calcio, no tolera el calcio. Ahí se puede utilizar la solución de SNOP, que es un medio de cultivo que fue patentado en el año 1984. Este es un medio de cultivo que es muy bajito en sales, muy bajito en sales. Entonces, si mi especie con la que yo estoy trabajando no tolera la salinidad, entonces utilizar el medio de cultivo de SNOP. Y en función de aquello, yo voy formando un diseñito experimental. Voy generando una investigación, voy diseñando un experimento. Fíjense, así salen las investigaciones, ¿no? Las investigaciones salen así. Es decir, para mí una investigación tiene sentido, tiene cientificidad y los resultados son confiables cuando generalmente, si es una investigación experimental, está sometida a un diseño experimental. Está sometida a la estadística en este caso, para poder determinar cuál es, en este caso, el mejor medio de cultivo. Y existe un séptimo criterio que lo diseñó un autor muy conocido en cultivo de tejidos vegetales, se llama De Fossard. De Fossard en el año 1976
Él generalmente diseñó un experimento de amplio espectro para poder seleccionar el medio de cultivo adecuado. ¿En qué consiste el experimento de amplio espectro de De Fossat? De Fossat fue el mismo que hizo, realmente dijo las 3 clasificaciones del cultivo de tejido. Vamos a ver más adelante. Organizado, no organizado, organizado. Este señor es un investigador muy importante que ha dado gran cantidad de aportes al cultivo de tejidos vegetales. Y entonces en 1976 él hizo un experimento de amplio espectro para poder seleccionar el medio de cultivo adecuado. ¿En qué consiste el experimento de amplio espectro del señor De Fossat? Él dice generalmente que se pueden hacer variar 4 componentes del medio de cultivo. Es decir, de los 8 componentes que hemos venido estudiando, ¿sí? Él dice hacer variar 4 componentes del medio de cultivo. Y esos 4 componentes del medio de cultivo, hacerlos variar en 3 concentraciones. Vamos a ver que es una concentración baja, una concentración media y una concentración alta. Desde el punto de vista estadístico, entonces el experimento estaría conformado por un diseño 3 a la cuarta. Es decir, tendríamos 81 combinaciones de medio de cultivo. Fíjense. Y de esas 81 combinaciones del experimento del medio de cultivo, nosotros llegaríamos a determinar cuál es el mejor. Entonces, 3 concentraciones elevada a la cuarta nos da 81 combinaciones, ¿no? Entonces, el señor De Fossat dice, hagan variar, por favor, 4 componentes del medio de cultivo y háganlo variar en 3 concentraciones. Eso nos da una fórmula matemática desde el punto de vista del diseño experimental de 3 a la cuarta, es decir, 81 combinaciones. ¿Cuáles son los compuestos que incluso nos dice el señor De Fossat que podemos hacer variar? Y nos dice hasta los nombres de cuáles podemos hacer. Vamos a ver entonces en qué consiste el experimento de amplio espectro del señor De Fossat. Él dice que se pueden hacer variar entonces 4 componentes. Y nos plantea como ejemplo que se puede hacer variar, por ejemplo, los carbohidratos. Primer elemento entonces que se puede hacer variar de los 8. Y nos pone incluso como ejemplo la sacarosa. Segundo elemento que se puede hacer variar, las macrosales, es decir, los macronutrientes. Y nos pone como ejemplo las macrosales del medio de cultivo de Murashid y Escujo. Y nos plantea el tercer componente que se pueden hacer variar, las auxinas. Y dentro de las auxinas incluso nos da un ejemplo, dice el ácido indolbutírico. Y finalmente el cuarto componente, las citoquininas, y nos plantea como ejemplo el BA, es decir, el benciladenina. Entonces, él nos plantea que estos 4 componentes, es decir, los carbohidratos representados por la sacarosa, los macronutrientes o las macrosales representadas por el MS, las auxinas representadas por el ácido indolbutírico y las citoquininas representadas por el benciladenina, se las haga variar en 3 concentraciones. En una concentración baja, en una concentración media y en una concentración alta. ¿Y por qué realmente nos recomienda los 4 componentes? Porque son los que más inciden en el crecimiento y desarrollo de los tejidos cuando están inoculados in vitro. O sea, saben que los carbohidratos son indispensables, constituyen la fuente de energía y carbono del explante. Decíamos que el explante cuando está inoculado in vitro se comporta como un organismo heterótrofo. Es decir, necesita de la adición exógena, en este caso de sacarosa. Las macrosales, decíamos que son importantísimas porque la planta las requiere en mayores cantidades. Dentro de ellas el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. 6 sales minerales. Y lógicamente nos plantea 2 compuestos orgánicos que son de fundamental importancia y que el día de ayer hablábamos de que hay que tratar de buscar el balance hormonal, auxina, citoquinina. Y nos plantea entonces el ácido indolbutírico como una auxina y una citoquinina, el benciladenina. Entonces nos dice, en una concentración baja, la sacarosa se puede utilizar en una concentración del 1%, en una concentración media del 2% y en una concentración alta del 4%. Recuerden que decíamos claramente que la sacarosa se podría utilizar en concentraciones incluso del 1 al 6%. Él nos plantea que se utilice entonces una concentración baja de sacarosa 1%, 2 media, 4 alta. Primer elemento entonces. Segundo componente, las macrosales. Y como nos pone como ejemplo MS, y sabemos que MS es una sal muy enriquecida, un medio de cultivo muy enriquecido, muy salino, entonces él plantea en una concentración baja las sales del MS diluida a la cuarta parte. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, 1.650 miligramos por litro de nitrato de potasio, 1.650 dividido para 4, ¿no? Para 4, es decir, para que sea la cuarta parte. 1.650 dividido para la mitad, para que sea la mitad. Y la concentración correcta, 1.650 para que sea la concentración entera, ¿no? Entonces nos dice hacer variar en 3 concentraciones. Las sales del medio de cultivo MS en un cuarto, en un medio y la concentración correcta. Y en lo que tiene que ver con las auxinas, en el caso del ácido indolbutírico, él plantea, dice, utilizar en una concentración baja,
Recuerden que las auxinas se utilizan en concentración 0,001 a 10 miligramos por litro. Él dice que se utiliza en concentración baja, 0,01 miligramos por litro, una concentración media de 0,5 miligramos por litro y una concentración alta de 5 miligramos por litro. Y de eso entonces vamos seleccionando cuál es la más adecuada. Y finalmente dice en el VAP, en el benciladenina, asimismo probar una concentración baja de 0,01%, 0,5% y 5 miligramos por litro. Recuerden que la citoquinina, decíamos, en concentraciones van de 0,03 a 30 miligramos por litro. Entonces, él nos plantea hacer variar estos 4 componentes en 3 concentraciones. De tal manera que nuestro diseño experimental va a estar conformado de 81 combinaciones de medio de cultivo. Y en función de esas 81 combinaciones de medio de cultivo, nosotros vamos a seleccionar el más adecuado, el más idóneo. Y de ahí podríamos decir, no sé, vamos a suponer que ya luego de hacer la investigación, decimos, ¿saben que me quedo con el medio de cultivo que estuvo conformado? Por decir, carbohidratos en una concentración baja, o carbohidratos una concentración media, o carbohidratos una concentración alta. Como va a haber interacción, ¿no? Entonces yo voy a tener que seleccionar el mejor tratamiento para de esa manera entonces seleccionar el medio de cultivo adecuado. Entonces, miren, el experimento de amplio espectro de DeFossat es muy ilustrativo, es muy útil, que se puede trabajar a nivel de investigación. Y por eso yo siempre reitero que para mí la investigación es un arte, ¿verdad? La investigación es un arte porque usted está en la capacidad de acertar y de errar. Cuando el investigador da en la cabeza del clavo, es decir, cuando realmente acierta, en sus resultados se ponen felices. Yo no me pongo tan feliz, ¿verdad? A mí más me gusta que a veces se equivoquen, porque de las equivocaciones nacen nuevas investigaciones. Imagínense que todos realmente tuviéramos los resultados correctos. Ya no hubiera que investigar, ya no hubiera tesis para ustedes, ¿no? En buena hora, que generalmente uno aprende más de los errores. Pero eso hay que deconstruir de la mente realmente de nuestros profesores, de nuestros asesores, de nuestros directores de tesis. A veces uno aprende más cuando uno se equivoca en la investigación. Pero no equivocarse de manera deliberada, ¿no? Tampoco quiere decir que yo voy a equivocarme a propósito, sino que sea una equivocación totalmente sustentada. Es decir, controlando todas las variables, controlando todo el experimento, es decir, controlando el diseño experimental. Si he hecho todo y extremado absolutamente todo, ¿no? Y a pesar de eso tengo un resultado negativo, me puede dar pie, me puede dar realmente la pauta para generar un nuevo proyecto de investigación. Y finalmente, todo lo que he hablado en estas dos clases, en la clase del día de ayer y la clase del día de hoy, quisiera condensarla, quisiera concentrarla en una matriz. A mí siempre me gusta trabajar con matrices para poder hacer conclusión. Vamos a hacer entonces una conclusión final de la clase del día de ayer y de la clase del día de hoy sobre las necesidades nutricionales, ¿no?, del medio de cultivo. Entonces vamos a hacer un resumen de la composición química del medio de cultivo. Primera conclusión, entonces, decíamos que el medio de cultivo es una solución nutritiva que está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos y que son necesarios para el crecimiento y desarrollo del explante cuando está siendo inoculado in vitro. Y ahí quiero que cada cual se genere su definición, su concepto, de acuerdo a los elementos que hemos estudiado. No quiero que aprendan definiciones, ¿verdad? No quiero que aprendan conceptos, además yo no tomo eso en los exámenes. A mí me interesa prepararlos a estudiantes para la vida práctica, no me interesa prepararlos para los exámenes, ¿no? Entonces, primera conclusión, el medio de cultivo es una solución nutritiva, conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de los explantes cuando están inoculados in vitro. Segunda conclusión, decíamos que el medio de cultivo es al explante lo que el suelo es a la planta cuando está creciendo in vivo. Y desde esa perspectiva, entonces, el medio de cultivo, decíamos que estaba conformado de 8 componentes. Vamos a ver realmente cuáles son, en resumen, las necesidades nutricionales y hormonales del cultivo de tejidos vegetales. Primero necesitamos agua. Decíamos que el 95% de la composición química del medio de cultivo está formada por agua. Y ya dijimos que tiene que ser destilada, bidestilada, tridestilada, deionizada, pero sobre todo esterilizada. Primera cuestión. Segunda cuestión, decíamos que está formada de sustancias orgánicas y de sustancias inorgánicas. Y dentro de las sustancias orgánicas, decíamos, por ejemplo, los carbohidratos, los aminoácidos, las vitaminas, y aquí tenemos los reguladores del crecimiento. De los reguladores de crecimiento, las más importantes, las leucinas y las citoquininas. Sin embargo, es importante también como forestales conozcamos la otra clasificación. También hay giberelinas, como el caso del ácido giberélico, que es muy importante para despertar la dormancia del embrión en las semillas. Si usted quiere realmente inducir mayor cantidad de germinación en las semillas, utilice ácido giberélico, AG3 o AG4.
Tenemos también las giberelinas, el ácido abscísico, el etileno y las oligosacarinas. De esos compuestos orgánicos, importantísimas las vitaminas, porque realmente son las que contribuyen a las reacciones catalíticas durante el metabolismo celular. Y decíamos que catalíticas porque la catálisis es la destrucción de sustancias o de moléculas complejas a moléculas simples. Los aminoácidos constituían la fuente de energía, perdón, la fuente de entrada del nitrógeno al interior del sistema vascular de la planta. Es decir, son la fuente, son la puerta que viabiliza el nitrógeno al interior de la planta. Y los carbohidratos, que decíamos, constituyen la fuente de energía y carbono para el planta. Eso entonces es lo que tiene que ver con los compuestos orgánicos. Luego vemos las sustancias inorgánicas. Y decíamos que dentro de las sustancias inorgánicas, básicamente los macronutrientes y los micronutrientes. Pero que los dos son indispensables, los dos son necesarios para experimentar un crecimiento sano y vigoroso en la planta. Con la diferencia de que los macronutrientes se requieren en mayores cantidades, pero no porque se requieren en mayores cantidades significa que son imprescindibles. Los micronutrientes también, a pesar que se requieren en pequeñas cantidades, son de fundamental importancia para poder establecer un crecimiento y desarrollo vigoroso en el vegetal. Y dentro de los macronutrientes, básicamente, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azúcar, que la planta los requiere en mayores cantidades. Y dentro de los micronutrientes, que la planta los requiere en pequeñas cantidades, pero que son importantísimos para cumplir con funciones de la fotosíntesis, con funciones, qué sé yo, de la síntesis de los cloroplastos, de la clorofila, el hierro, el zinc, el boro, el manganeso, el cobre, el cobalto, el níquel, el aluminio, el molibdeno, el sodio, el yodo, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense, a pesar que estos se requieren en pequeñas cantidades, vamos a ver cuando hagamos ejercicios de preparación de soluciones de stock y soluciones madres, van a ver que se requieren en pequeñísimas cantidades, pero no se puede prescindir de ellos, no se puede prescindir de ellos. Y estos realmente son los que se preparan en soluciones porcentaje peso o porcentaje volumen. Y es lo que tienen que consultar, tienen que saberlo al dedillo, porque sobre eso voy a tomar el examen práctico, cada uno de los estudiantes preparando una solución porcentaje peso, porcentaje volumen. Yo le digo, prepáreme carbón activado al 2%, o prepáreme sacarosa al 1%, o prepáreme, por ejemplo, cloro al 10%. Entonces tienen que saber exactamente cómo se prepara. Y luego tenemos la mezcla de compuestos no definidos, es decir, aquellos que el investigador generalmente los utiliza cuando anda un poco perdido, cuando no conoce a ciencia cierta las necesidades nutricionales y hormonales de la especie con la cual está trabajando. Pero decíamos que cuando un trabajo de investigación es per se de investigación por investigación, no se debería utilizar este tipo de sustancias, porque a veces después usted no va a saber a qué se debió la reacción que experimentó el explante. Sin embargo, si no se pueden utilizar extracto de levadura, agua de coco, extractos de vegetales, jugo de coco, jugo de maduro, jugo de tomate, jugo de naranja, hidrolizado de caseína, que es un antioxidante, peptona y tritona, que son aminoácidos, ¿no? Entonces decíamos que en lo posible hay que tratar de evitar aquello, porque decíamos, hablábamos de la leche de coco, que es el endospermo líquido, de la semilla del coco, que decíamos que es campeón del mundo, el coco en producir endospermo líquido, el fruto que tiene la mayor cantidad de endospermo líquido del coco. Por ejemplo, el maíz, usted le presiona la puntita del maíz y sale una gotita de endospermo. El coco tiene prácticamente una cantidad de endospermo líquido, ¿no? Y lógicamente dicen que tiene características análogas a la quinetina. Pero si yo utilizo agua de coco y después obtengo excelentes resultados, el agua de coco tiene otros compuestos y no voy a saber exactamente a qué se debió la reacción. Entonces, si se trata de un trabajo de investigación per se, es mejor utilizar un producto que sea garantizado y que sea de una composición química conocida. Y finalmente, el pH del medio de cultivo. El pH del medio de cultivo es fundamental. Miren, yo puedo haber extremado todo, pero si el pH quedó mal ajustado, decíamos que el pH está íntimamente relacionado con la consistencia del medio de cultivo cuando es sólido. Decíamos que si yo pongo la concentración adecuada de agar, 0,6 a 0,8% de agar, y el medio de cultivo no solidifico, ojo, revisen el pH. El pH debe ser ácido. El pH ácido decíamos que no solidifica un medio de cultivo sólido, y que con el tiempo, cuando los explantes están inoculados y están incubados, que sea por 3, 4, 6 meses, realmente el medio de cultivo, el agar, va perdiendo rigidez. Y esa rigidez se debe a una disminución del pH. El pH se está volviendo ácido. Y si eso sucede, si no lo cambiamos al explante a un medio de cultivo fresco con un nuevo pH, va a morir por fitotoxicidad. Decíamos también que el pH es súper importante y que hay que tomar en cuenta que después del autoclaviado del medio de cultivo,
el pH disminuye de manera natural, entre 0,3, ¿verdad? 0,3 a 0,5 unidades. No 3 a 5, ¿verdad? 0,3 a 0,5 unidades. Es decir, si yo parto de un pH 5 o de un pH 6,5, después del autoclaviado puedo tener que ser un pH, no sé, 5,7, o perdón, 4,7 o no sé, 4,5, y si parto de un pH 6,5, 6, no sé, o sea, 6,7, es decir, siempre el pH va a tener una variación. Pero la gran importancia que tiene el control del pH en el medio de cultivo es de que yo lo puedo hacer inmediatamente. Es decir, no espero como en el suelo, que qué sé yo, depende un mes, 2 meses, un año, para poderse realmente cambiar el pH del medio de cultivo. El pH lo controlo, ya sea utilizando un ácido para poder subir el pH e incrementar los iones oxidrilos, o para bajar el pH utilizando una base, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, para disminuir en cambio la cantidad de iones oxidrilos y aumentar la cantidad de iones hidrógenos. Entonces, en la práctica que van a hacer la ingeniera les va a preguntar muchas cosas que ustedes ya conocen. ¿Cómo subo el pH? Después decir, entonces, un ácido. ¿Cómo bajo el pH? Con una base, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Conclusión final, entonces, el éxito del cultivo de tejidos vegetales, así como era importante la asepsia, depende también de la composición y de la selección del medio de cultivo adecuado. Bien, hasta ahí no sé si tal vez tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto para poderla clarificar, para poderla aclarar, por favor. ¿Preguntas al respecto? ¿Quedó claro? Ingeniero, cada vez que hago el cambio del medio de cultivo, de un medio de cultivo, por ejemplo, debo ir verificando el pH, ¿verdad? Excelente pregunta, mi estimada Zaida. Extraordinaria. Muy bien que me hizo acuerdo. Excelente. Muchas gracias. Pues siempre digo que yo al final soy el más favorecido, que más aprenden ustedes. Claro. Cada vez que yo preparo un medio de cultivo, tengo que ajustar el nuevo pH, ¿no? Es decir, si ustedes están trabajando, por ejemplo, les decía el caso de banano. Preparo hoy, siembro hoy y mañana lo cambio. Y mañana lo cambio hasta el 5º día. Cada vez que preparo un medio de cultivo, tengo que ajustar el nuevo pH. Cada vez que preparo un medio de cultivo, tengo que ajustar el pH para que de esa manera, entonces, el explante tenga las condiciones adecuadas y no encuentre fitotoxicidad en el medio de cultivo. La fitotoxicidad es la toxicidad del explante, la toxicidad del vegetal. Pongan eso en el glosario. Fitotoxicidad, toxicidad en la planta. O sea, se produce realmente una fitotoxicidad y el explante puede morir, puede sacrificarse. Entonces, necesito cada vez, Aida, muchísimas gracias por la pregunta, necesito cada vez que preparo un medio de cultivo ajustar siempre el nuevo pH. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda tal vez que tengan? ¿Estamos claros? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Solo quiero controlar, Oscar llegó, Oscar está acá, Oscar. Andreita llegó. Sí, ingeniero, estaba... No, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Yo siempre digo que la falta de tecnología no puede ser un óbice, no puede ser un pretexto para que el estudiante se quede con bajo rendimiento. Porque nosotros nos mandamos en la tecnología, ¿no? Ayer en una clase que tuve, después de ustedes, se me fue el internet, yo habla y habla. Suerte que alguien me avisó, ingeniero, se le fue la señal. Eso no podemos hacer absolutamente nada. Así que tranquilo, si alguien tiene algún problema de señal, no puede llegar, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Y si es en una exposición, inmediatamente le cogemos la mano al otro compañero, principio de solidaridad. Recuerden que decíamos que acá no estamos para impresionar a nadie, sino acá estamos para inspirar confianza, solidaridad, ternura, cariño, etcétera. Así que tranquilo, Oscar, no pasa nada. Tal vez supo algo, Mitzi, de Andrea, tal vez supo algo. ¿Andrea? Y que estaba sin luz la compañera. ¿Qué culpa tiene pobre ella? Tranquila, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Bien, entonces, solo hago un recuento de las actividades, si Dios lo permite. Entonces, la próxima semana, el próximo martes, 15 de junio, si Dios lo permite, vamos a hacer la práctica número 2, y para eso necesitan ya los contenidos que tienen acá. Irán estudiando, por favor. Sí, eso va a ser el día martes, el lunes igual seguimos trabajando. No se olviden, por favor, de ir preparando de mejor manera la investigación bibliográfica. Verán que una investigación bibliográfica es diferente a una consulta bibliográfica. En la consulta bibliográfica uno hace, qué sé yo, control C, control V, aquí hay que ir parafraseando. Y todos los títulos y subtítulos tienen que estar numerados. En la práctica vi que algunos no saben todavía numerar. ¿De acuerdo a las... ¿Ustedes ya hicieron redacción técnica?
Sí. Ya. En la redacción técnica, la numeración, por ejemplo, si yo pongo 1, introducción, los objetivos forman parte de la introducción. No van con numeración aparte. Primera cosa, los objetivos son parte de la introducción. 2, pongo revisión de literatura. Y tengo, por ejemplo, 2.1, medio de cultivo. Y dentro del medio de cultivo es las auxinas, 2.11, auxinas. Y dentro de las auxinas está el ácido indolacético, 2.11, ácido indolacético. Y a su vez, dentro del ácido indolacético tengo las funciones, digo A, entre paréntesis. Y si dentro de A tengo 1 entre paréntesis, esa es la numeración técnica, ¿verdad? Todos los títulos y todos los subtítulos tienen que numerarse de acuerdo a las normas de redacción técnica. Segundo elemento a considerar, la cuestión de las citas bibliográficas. Recuerden que desde el punto de vista legal, generalmente el plagio, es decir, no citar a alguien es un delito, ¿verdad? Entonces, que todas las citas bibliográficas que están en el texto tienen que estar en la bibliografía. Y yo he revisado algunas tesis, ¿verdad? En egresados, ¿verdad? Ya para los ingenieros. Esto tiene una cantidad de citas bibliográficas y no están en la bibliografía, o viceversa. Tienen bibliografía y no están en las citas del texto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que revisar bien, hay que hacer bien la exposición. Por eso realmente se les ha dado el tiempo prudencial para que lo puedan hacer, por favor. Entonces, hagámoslo bien, hagámoslo bien. No se olviden de ir incrementando los términos del glosario. ¿Cuántos términos a propósito tienen en el glosario? A ver. Quiero que me digan cuántos términos tienen en el glosario. Tienen que numerarlos de manera consecutiva. A ver, ¿cuántos términos tienen en el glosario? 160. Buena, sí, bien, muy bien, 160 términos. ¿Quién más tiene? ¿Quién otro número? A ver, Leonardo, ¿cuántos tiene Leonardo? ¿Cuántos tiene Leonardo? 120. Bien, estamos bien. Más o menos que pase de 100. A ver, ¿cuántos términos tiene Brigitte? Brigitte, ¿cuántos términos tiene? Yo 130. Bien. Mitzi, ¿cuántos términos tiene? 160. Buenazo. Dania, que no se repitan, verán, que no se repitan. Dania. 135. Oscar, ¿cuántos tiene? 134. Buenazo. Luis. Luis, ¿cuántos tiene Luis? 165. Muy bien. Le voy a decir David para no confundirlo con el otro Brian. David, ¿cuántos tiene? David, ¿cuántos tiene? David, ¿no me escucha? Josué, ¿cuántos tiene? Yo 130. Ya, más o menos está por ahí, ¿no? Tienen que tener numeración consecutiva, tienen que saberlos todos, por favor, porque cualquier ratito les estoy... ¿Cuál es el objetivo, verdad, del glosario? El objetivo del glosario es articular los contenidos, es decir, aprender los contenidos. Yo les dije a ustedes en el encuadre y cuando expliqué el sílabo, de que yo utilizo diferentes metodologías para que el estudiante se empodere del conocimiento. De tal manera que una vez me dijo un estudiante, y solo leyendo el glosario ya sepa el examen, pero no está estudiando. Ahora ahí está todo. Pero no se trata de tenerlo solo de adorno, hay que saberlo, hay que interiorizarlo. Que los términos no estén repetidos, ¿verdad? Que los términos no estén repetidos, no pueden estar repetidos los términos, tienen que estar numerados de manera consecutiva, por favor, y en un cuadernito para poderlos revisar. Con rojo anotamos el término y con azul ponemos la definición. Entonces, de esa manera trabajamos. No se olviden de revisar las calificaciones, ya están de la unidad número 1, subida en el sistema, por favor, para que conozcan. Estoy muy contento de trabajar con ustedes, es maravilloso trabajar con un grupo tan pequeñito, uno puede realmente hacer muchas cosas que a veces cuando hay muchos estudiantes no se lo puede hacer, y además son ustedes verdaderos talentos humanos muy responsables. Estoy muy contento realmente con el rendimiento académico de ustedes, los felicito, pero los aliento que sigan en esa misma línea. Quiero que me impresionen realmente con las exposiciones que van a hacer entonces del trabajo de investigación bibliográfica. Quiero que hagan un trabajo extraordinario. ¿Cómo estamos, Zaida, en el ranking? Infórmenos cómo estamos en el ranking. Ya, ¿le comparto la pantalla? No, ahí nomás para no demorarles mucho. Teníamos un promedio de unos 50. Ya, ¿cómo estamos los grupos? Váyame diciendo más o menos cuál está liderando el grupo. ¿Cuál tiene el grupo 1? ¿Cuánto tiene? Todos tenemos el mismo... Verá, la idea es ir subiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, empezaron con 150, pero el grupo 1, ¿cuál fue el resultado de la última exposición? Eso, de la última exposición. Así hay que irlo subiendo. ¿Cuál es el resultado de la última exposición, mi estimada Zaida? 1.55. Ya, grupo 2. Igual, todos tenemos 1.55. Ya, todos los 4 grupos. Sí. Perfecto. Entonces, tratemos de ver si hacemos mejores presentaciones para de esa manera ir subiendo en el ranking. Recuerden que el ranking es más o menos similar a saltar, ¿no? A saltar. Es decir, la idea es de que al final de la asignatura, por allá, por el mes de agosto, creo que termina, prácticamente todos saltemos 2 meses. Es la idea. David, ¿me escuchó cuántos términos tiene el glosario, David?
Me faltaba su dato. Tiene que tener un cuadernito. ¿Ah? ¿Cuántos datos tiene? ¿Cuánto? Parece que dijo 128, ¿que dijo? ¿O 28? No, pues, bueno, 128, ¿no es cierto? Entonces, por favor, hagamos bien. Perdón, David. 128. Perfecto. Muchas gracias, tranquilo, muchas gracias, muchas gracias. Está bien, estamos bien. Entonces, por favor, hagamos las presentaciones de la mejor manera, para ir incrementando entonces el ranking, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Para mí siempre ha sido un verdadero privilegio y un honor trabajar con ustedes. Les agradezco hartísimo por permitirme ingresar a sus vidas, por permitirme ingresar a sus familias, por permitirme ingresar a sus hogares a través de la formación académica, pero a mí sobre todo me interesa la formación integral de ustedes. Créanme lo que soy un convencido de que un excelente ingeniero forestal puede ser un extraordinario ingeniero o ingeniera forestal. Así que realmente pongamos en práctica esos valores que siempre estamos hablando acá. Recuerden que el amor no puede prescindir de las palabras y estamos acá no para impresionar, acá estamos realmente para inspirar ternura, solidaridad, cariño, y no nos olvidemos de esa tarea eterna que tenemos de gratitud y amor que es de fundamental importancia, ¿no? Un amigo me mandó ayer una frase, me pareció interesante, muy bonita, dice que en la vida no son cosas, que en la vida hay momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos realmente de risa, de llanto, y que realmente la vida se compone de un cúmulo de momentos, ¿no? Y entonces él dice que realmente que cuando los pensamientos que vienen de la cabeza no concuerdan con los sentimientos que salen del corazón, definitivamente por ahí no es. Debe haber una congruencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Así que si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima clase. Que tengan una extraordinaria semana en el plano académico, en el plano personal, en el plano familiar, que les vaya muy bien. Recuerden que la pandemia todavía no ha terminado, hay que seguirnos cuidando y a seguir estudiando. Recuerden que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y como dijo Henry Ford, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Muchísimas gracias, que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Vale, Inge. gracias. Gracias. No, chicos, que estén muy bien, que estén muy bien.